Capítulo 1, Viejo Diablo, 1. Vía, 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 vía. Los gritos de las ovejas de un joven pastor resonaban en la normalmente tranquila cordillera. Lille se arrastró hasta la cima de un acantilado con la fría brisa de la noche soplando violentamente contra su cuerpo. Su cuerpo estaba actualmente empapado de transpiración. A los 13 años de edad, un niño como Lille estaba usando todas sus fuerzas para escalar esta cadena montañosa. Esta escena en el cielo nocturno le daría una sensación macabra a casi cualquiera. Aunque la noche estaba tranquila, la mente de Lille estaba siendo atormentada por una llama de incertidumbre. Proveniente de una familia pobre, sus padres eran ambos campesinos. A los 7 años comenzó su vida como pastor. Su apellido era Lee, su nombre era Lille porque lloró durante 7 días y 7 noches después del nacimiento. 1. Hoy había completado sus tareas diarias. Sin embargo, al acercarse el amanecer, se dio cuenta de que le faltaba su oveja principal. Lleno de preocupación, se apresuró a regresar a la cordillera para buscarlo. Después de aparentemente recorrer toda la cordillera, todavía no pudo encontrar ni una sombra de esta oveja. Pensando en la oveja desaparecida y su malvado dueño, Sandau, Lille temió lo peor en su corazón. De repente, Lille pensó en un lugar donde podrían estar las ovejas. Solo había un lugar en el que no buscó, la gruta del demonio inmortal. Mientras miraba hacia la gruta del demonio inmortal ante él, notó que la cordillera en la noche oscura se parecía a una bestia feroz de la antigua era desolada, su boca parecía estar abierta, hambrienta de carne humana. Al escuchar los aullidos de los lobos resonar a su alrededor, no pudo evitar estremecerse de miedo. La gruta del demonio inmortal se consideraba una tierra maldita en los alrededores. La leyenda dice que un demonio malvado presidía este lugar, un demonio que instantáneamente consumía a cualquier intruso. Nadie había salido nunca vivo de la cueva. En ese momento, el sonido del látigo de Sandau resonó en los oídos de Lille. Si Lille realmente perdiera la oveja, entonces Sandau definitivamente haría jirones su carne. Habiendo llegado a este punto, Lille apretó los dientes y se acercó a la cueva. Su cuerpo desapareció en la noche. ¡Ah! La tranquila noche fue interrumpida por el grito miserable de un joven. La voz asustada de Lille sonó una vez más. Tú, ¿qué quieres? Ah. De repente, los gritos llegaron a su fin. Una cantidad de tiempo desconocida después, en las profundidades de la gruta del demonio inmortal, el silencio fue roto por una voz amenazadora. Bien, bien, bien. Mi inmortal cuervo oscuro finalmente ha sido completado. Como solo faltaba un alma, hoy convenientemente tomaré prestada tu alma por un momento. Pues. Un momento después, mientras cada aleteo resonaba fuertemente, un cuervo extraño y oscuro se alejó volando de la gruta del demonio inmortal. Vuela, vuela, vuela. Usaré tu alma para encontrar todos los entierros prohibidos. Vuela por todas las tierras. Mientras existan los 9 mundos, te encontraré de nuevo. Desde las profundidades de la gruta del demonio inmortal, la voz pesada salió una vez más y permaneció en el aire. A partir de entonces, por todo el cielo y la tierra, un cuervo oscuro voló a través de los aviones. Desde ciudades celestiales hasta los lugares más peligrosos y áreas secretas, voló sin libre albedrío a través de los 9 mundos durante eras y siglos. Con el paso del tiempo, millones de años iban y venían. Un nuevo maestro incomparable surgiría mientras otro caía. Lentamente, el cuervo desaparecería para reaparecer más tarde. Quería escapar de su amo, quería encontrar un propósito para su vida. Desde el dios de la alquimia hasta el emperador inmortal Fei, el emperador inmortal Sue 11 y el emperador inmortal Min Ren, el emperador inmortal Tun Ri y el emperador inmortal Bin Yu, hasta el rey dragón negro. 2. Detrás de cada uno de estos modelos se encuentra la sombra de un cuervo, uno que luchó por encontrar la libertad. Mientras estos seres más fuertes iban y venían, el cuervo continuó apareciendo misteriosamente a lo largo del río del tiempo. El cuervo no estaba dispuesto a que se controlara su destino. Quería oponerse al personaje más aterrador de este mundo. Y ahora, han pasado millones de años con el paso de muchas eras. Lille, que estaba flotando en un río, fue repentinamente arrastrado por una persona. Triple A. Mientras lo arrastraban, Lille se despertó de repente. Su primera reacción fue saltar porque no estaba familiarizado con su propio cuerpo. Incapaz de encontrar el equilibrio, estuvo a punto de caer al suelo. Ah, mi cuerpo. Mirando hacia abajo y viendo cómo su cuerpo se había mantenido igual, Lille estaba extasiado y asustado. Incluso después de las miles de luchas mientras luchaba contra las interminables olas y vientos, Dark Crow Lille todavía no podía contener sus emociones después de recuperar su propio cuerpo. Respirando profundamente, levantó la cabeza y descubrió que había un anciano frente a él.
Jejeje, es este viejo quien te salvó de tu inminente perdición. El anciano se rió a carcajadas de manera vergonzosa, dejando al descubierto los 3 dientes amarillos que le quedaban. Su comportamiento hizo que los demás sintieran que su sonrisa era muy siniestra. Corriente arriba, Lille podía ver la oscura estructura de la gruta del demonio inmortal. Sus ojos se volvieron cada vez más fríos y su aura excedía cualquier cosa que un niño de 13 años pudiera exudar. Lille respiró hondo y luego miró al anciano. Después de un rato, finalmente preguntó, ¿cómo debería dirigirme a usted, viejo? Secta antigua del incienso de purificación, viejo diablo. El anciano respondió con la boca abierta, aún dejando al descubierto sus 3 dientes dorados mientras sonreía y escupía por todas partes. Secta antigua del incienso de purificación. Lille susurró en voz baja. Este nombre le hizo recordar los recuerdos sellados en su mente. Estos recuerdos eran de una época en la que todavía estaba encarcelado en el cuerpo del cuervo oscuro. Lille recuperó la compostura y le preguntó al anciano, en este momento, ¿quién tiene la voluntad del cielo? El anciano seguía sonriendo mientras respondía, ¿la voluntad del cielo, eh? En este momento, nadie en esta era ha podido asumir la voluntad del cielo. ¿Dónde está el emperador inmortal Tacón? Después de escuchar la respuesta del anciano, el comportamiento de Lille se oscureció. ¿Cuánto tiempo llevaba dormido? ¿Más de 100.000 años? 1. El emperador inmortal Tacón ha estado desaparecido durante 30.000 años. Lille preguntó al anciano una vez más, ¿qué pasa con el rey dragón negro del palacio protector del cielo? Nadie sabe. El rey dragón negro desapareció al mismo tiempo que el emperador inmortal Tacón. El viejo diablo negó con la cabeza. Al escuchar esto, la expresión de Lille cambió drásticamente. Volvió a mirar la gruta del demonio inmortal y finalmente entendió por qué había recuperado su cuerpo. Déjanos ir. Con una expresión triste, Lille se dio vuelta y comenzó a alejarse. No le importaba si el viejo diablo lo seguía o no. Después de experimentar la pseudo-inmortalidad, supo exactamente lo que tenía que hacer. El Haven Protector Palace era un linaje increíblemente poderoso en los tiempos actuales. En esa época, cuando el rey dragón negro, un maestro incomparable, todavía estaba vivo, nadie podía igualarlo en los 9 mundos. Fue respetado durante 3 generaciones enteras. A pesar de que había estado desaparecido durante 30.000 años, el Palacio Protector del Cielo todavía se mantenía arrogantemente en este dominio. En ese momento, un niño de alrededor de 13 años y un anciano humilde con 3 dientes de oro estaban parados afuera del Palacio Protector del Cielo. Un poco más allá del perímetro de la ciudad exterior del palacio, Lille quemó dinero ceremonial mientras susurraba, pequeño dragón negro, no tienes que preocuparte. Me has ayudado a recuperar mi cuerpo, mi vida. Un día, destruiré la tierra malvada para vengarme de ti. Después de que terminó la ceremonia, Lille miró fijamente el Palacio Protector del Cielo frente a él. La escena seguía siendo la misma, pero la gente ya no estaba allí, todo se había vuelto extraño. Recordó los viejos tiempos con el pequeño dragón negro, el recuerdo de ellos construyendo esta ciudad desde cero a través de sus esfuerzos estaba fresco en su mente. Desafortunadamente, después de 30.000 años, no muchos recordaban al cuervo oscuro escondido detrás de las cortinas. Volvamos a la antigua secta del incienso de purificación. En ese momento, el anciano miró a Lille y declaró su propósito mientras revelaba sus 3 brillantes dientes dorados. Déjanos ir. Lille asintió tranquilamente con la cabeza. No importa cuán ilustre o misterioso pueda ser este anciano, su origen no podría sorprender a Lille. Lille había experimentado innumerables dificultades y su alma había quedado atrapada dentro del cuervo oscuro durante millones de años. Era trasera, caminó hombro con hombro junto a los emperadores inmortales y se hizo amigo del dios de la alquimia, entonces, ¿qué podría sorprenderlo? Cuando se marchaban, una chica extremadamente elegante y hermosa salió del palacio. Parecía un ángel del cielo, una diosa de otro mundo. En el momento en que salió, sin darse cuenta notó los restos del fuego de la ceremonia, así como algunos símbolos misteriosos al lado. Después de ver estos símbolos, su expresión cambió mucho. ¿Quién estaba celebrando una ceremonia aquí hace un momento? Un viejo sirviente cercano inmediatamente fue a buscar información y regresó con los resultados. Los guardias de la ciudad dicen que un anciano y un joven de alrededor de 13 años estaban aquí hace un momento. Estaban quemando dinero ceremonial. La niña dio su orden, persíguelos y encuéntralos inmediatamente. Se supone que Su Alteza debe ir a la montaña de Dios ahora mismo. El viejo sirviente gimió vacilantemente. La diosa gritó suavemente, encuéntralos. Luego, su cuerpo desapareció mientras volaba por el espacio para encontrarlos. Al final, no pudo encontrarlos. Ella regresó abatida al palacio después de su búsqueda.
Los símbolos junto al fuego permanecieron en su cabeza. Estos símbolos no habían aparecido en mucho tiempo, entonces, ¿por qué aparecieron en las afueras después de decenas de miles de años? ¿Eran amigos o enemigos? Un viejo sirviente leal informó, Su Alteza, no pudimos encontrar a las personas que estaban quemando el dinero ceremonial. La diosa ordenó con una actitud seria, ordenen a todos que tengan en cuenta que si aparece alguna noticia sobre esas dos personas, infórmenme inmediatamente. El sirviente quedó extremadamente sorprendido al escuchar esto. Con el poder actual del Palacio Protector del Cielo y la reputación de su diosa, sería raro que ella mostrara una expresión tan seria. El sirviente preguntó, entonces, ¿qué pasa con el viaje a la montaña de Dios? Cancelalo. La diosa exclamó, tengo que leer los libros antiguos que dejaron los antepasados. Algo extraño está sucediendo. Luego fue inmediatamente a las partes más profundas de los terrenos prohibidos en el Palacio Protector del Cielo. La antigua secta del incienso de purificación residía en la nación del reino de la joya celestial. Esta secta era un linaje del emperador inmortal con una larga historia. Al comienzo de la era de los emperadores, el emperador inmortal Min-Ren se situó con orgullo en la cima y estableció una secta, nombrándola incienso de purificación. Desafortunadamente, después de millones de años, no pudo resistir la prueba del tiempo y su naturaleza implacable. La secta ya no tenía el rango de emperador inmortal y ya no podía gobernar la tierra como en el pasado. Por mucho que lo intentara, no pudo recuperar su antigua gloria ni evitar su implacable y lenta desaparición. Anciano, tengo malas noticias. Un mortal dijo que quiere que lo aceptemos como el principal discípulo. Un discípulo informó apresuradamente al primer anciano de la antigua secta del incienso de purificación cuando este anciano salía. Echarlo de la montaña. Sin mirar al discípulo, el primer anciano continuó, ¿por qué informarías algo tan ridículo? ¿Un mortal que quiere convertirse en el principal discípulo de su secta? ¡Qué broma! Un discípulo principal era lo mismo que el protegido del maestro de secta, el que tenía mayores posibilidades de convertirse en el futuro maestro de secta. Por supuesto, cuando el maestro de secta no estaba presente, el primer anciano aún podía encargarse personalmente de estos asuntos. El discípulo tartamudeó, pero fue recomendado por el viejo diablo. Alzando las cejas, el primer anciano repitió con tristeza, ¿viejo diablo? ¿Lo sobornaron con alcohol? ¿Es por eso que recomienda a un mortal? El viejo diablo pertenecía a la secta, pero la secta no quería reconocer a este vejete. Aunque el nombre sonaba muy heroico, este anciano había hecho que la secta perdiera toda la cara. El viejo diablo tenía tres buenas cualidades para él. Era muy bueno gastando dinero, mintiendo y tonteando en burdeles. Por eso lo llamaron viejo diablo. 2. No había cultivado ningún método hasta el final, pero tenía un trasfondo muy impactante dentro de la secta. Se rumorea que era el hijo bastardo del anterior maestro de secta. Por eso, cuando falleció el último maestro de secta, le pidió al actual maestro de secta que cuidara del viejo diablo. Sin embargo, hubo otro rumor que decía que el viejo diablo era un bastardo del maestro de secta hace 2 generaciones. Debido a que el maestro de secta anterior le debía un gran favor a esta persona, no tuvo más remedio que aceptar este pedazo de basura y de mala gana se hizo cargo del viejo diablo. Antes de que el anterior maestro de secta falleciera, también le pidió al actual maestro de secta que cuidara del viejo diablo. No importa quién fuera su padre, toda la secta y sus niveles superiores no amaban al anciano. Detestaban las palabras poco halagadoras sobre el carácter del viejo diablo y no les importaban los rumores en el mundo. Desde los ancianos hasta los discípulos de menor rango, toda la secta no dio la bienvenida a este anciano sin ningún cultivo. El primer anciano gritó molesto, ¿y qué si fue la recomendación del viejo diablo? Echa al mortal de la montaña. Su mañana y su buen humor se habían visto arruinados por este evento. Pero dijo que tiene la antigua orden del incienso de purificación del viejo diablo. El discípulo tartamudeó una vez más por miedo. ¿Orden antigua del incienso de limpieza? Después de escuchar estas palabras, la expresión del primer anciano se oscureció. Después de contemplar en silencio la situación, rápidamente ordenó, reúna a todos los ancianos y dígale al mortal que espere fuera de la gran cámara. La antigua secta del incienso de purificación tenía un total de 6 ancianos. Después de escuchar las 4 palabras orden antigua del incienso de purificación, los otros 5 llegaron rápidamente a la reunión. El patriarca de la secta era el emperador inmortal Min-Ren, quien dejó 3 de estas órdenes. La secta había reclamado 2, pero el tercero cayó en manos del viejo diablo. Aparte de la petición del anterior maestro de secta de cuidar del viejo diablo, la segunda razón por la que los ancianos estaban indefensos contra él era porque poseía la última orden. La orden representaba al emperador inmortal Min-Ren, el titular podría solicitar cualquier cosa a la antigua secta del incienso de purificación.
Sentado en la gran cámara de la antigua secta del incienso de purificación mientras contemplaba una esquiva estatua cubierta de humo dorado, Li Ye no pudo evitar recordar muchas historias del pasado. La estatua del emperador inmortal Min Ren se mantuvo firme en el punto más alto de este lugar. Aunque habían pasado muchos años, la estatua todavía llevaba un aura antigua aparentemente capaz de perforar los 9 cielos. Los espectadores no pudieron evitar adorar esta estatua, era como si el emperador estuviera realmente frente a ellos. Li Ye no sabía cómo describir sus sentimientos mientras miraba esta estatua. El emperador se había ido, pero Li Ye todavía estaba vivo y lo estará para siempre. Aunque logró su objetivo y recuperó su cuerpo, todos sus viejos conocidos habían desaparecido lentamente en el río del tiempo. 1. I significa 7, Ye significa noche. 2. Fei igual a volar, Sue 11 igual a sello de sangre, Min Ren igual a benevolencia brillante, Tun Ri igual a tragar sol y Binju igual a pluma helada. 1. Tacón igual a pisotear el espacio. 2. Originalmente, usamos el nombre Sanguille en lugar de Viejo Diablo, pero ahora se está cambiando para reflejar los capítulos recientes. San igual a 3, Yi igual a Goul, Ye igual a Viejo. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 2, Viejo Diablo, 2. Li Ye recordó que cuando la era Min antigua estaba llegando a su fin y comenzó la era del emperador, su alma todavía estaba atrapada en el cuerpo del cuervo oscuro. Y ahora, estaba en esta nueva era, una era en la que recuperó temporalmente la cordura y el control de sí mismo en la gruta del demonio inmortal después de una eternidad de lucha. Cuando conoció al emperador inmortal Min Ren todavía era un niño pequeño enamorado de las artes marciales, alguien que no tenía conocimiento del gran mundo de la cultivación. El tiempo transcurrido entre ahora y cuando condujo al emperador inmortal Min Ren al mundo del cultivo ya fue de muchos, muchos años. Muchas generaciones de expertos habían aparecido y desaparecido en el misterioso océano del tiempo. Sin darse cuenta, mirando el palo de madera de color obsidiana al lado del altar debajo de la estatua, Li Ye no pudo evitar reírse levemente al verlo. No podía creer que el palo todavía existiera después de tantos años. En el pasado, hizo un gran uso de ello y disciplinó a ese grupo de niños enérgicos, incluido el emperador inmortal, hasta que lloraron por sus padres y madres. En este momento, los 6 ancianos de la antigua secta del incienso de purificación se habían reunido. Aunque eran viejos, la energía de su sangre seguía siendo tan evidente como un arco iris con luces brillantes rodeando sus cuerpos. A pesar de que la antigua secta del incienso de purificación había declinado, todavía era un linaje del emperador inmortal. Si los ancianos aceptaran los títulos del reino joya celestial, entonces todos serían héroes nombrados. En este momento, las miradas agudas de estos 6 ancianos estaban fijadas en Li Ye, como si tuvieran la intención de descubrir sus secretos. Sin embargo, Li Ye mantuvo la calma y se sentó en silencio en esta atmósfera incómoda. Finalmente, el primer anciano preguntó gravemente, ¿dónde está la antigua orden del incienso de purificación? La orden era extremadamente importante porque era un objeto dejado por su emperador inmortal fundador. Li Ye abrió lentamente la palma de su mano para revelar el orden antiguo. Se sorprendió cuando el viejo diablo lo llevó al pueblo debajo de la montaña de la secta y luego huyó a un burdel. Antes de irse, casualmente arrojó la orden en manos de Li Ye. Era increíble que una persona como este anciano tuviera una orden antigua. En el pasado, cuando Li Ye quedó atrapado dentro del cuervo oscuro y cuando Min Ren cargó con la voluntad del cielo, le dio las 3 órdenes antiguas a Li Ye. Más tarde, Li Ye dio estas órdenes a diferentes personas. Después de millones de años, Li Ye miró con nostalgia la orden en su mano. En el pasado, no los necesitaba, pero hoy no tenía más remedio que confiar en su autoridad. Los 6 ancianos pasaron la orden y la examinaron cuidadosamente para confirmar que era auténtica. La verdad era que la secta había querido recuperar la orden durante mucho tiempo, pero no tenían forma de quitársela de las manos al viejo diablo. El viejo diablo sabía que la orden era equivalente a otra vida, por lo que la conservó con su querida vida. ¿Quién hubiera predicho que caería en manos de un mortal sin reputación alguna? El primer anciano preguntó fríamente, ¿dónde está el viejo diablo? En realidad, el primer anciano no sentía ningún amor por el viejo diablo, una persona que solo podía gastar dinero, mentir y jugar con mujeres. Para él, no importaba si el viejo diablo era el hijo del maestro de secta anterior o no. Li Ye respondió con calma, fue al burdel Cuijón. Se podían ver sombras en los rostros de los 6 ancianos. Aunque no les agradaba el viejo diablo, la idea de que alguien de su honorable secta visitara el burdel más famoso y popular en un radio de 1000 millas era motivo de gran vergüenza. Y tampoco era como si fuera la primera vez que visitaba este burdel. Los mayores habían reprimido la ira y no sabían cómo liberarla.
Solo podían esperar que un jugador tan famoso no fuera parte de su secta en el futuro. Otro anciano preguntó en voz alta, ¿cuál es su demanda? No sabían el método que Li Ye empleó para obtenerlo, pero la verdad era que la orden que tenían delante definitivamente no era falsa. Li Ye respondió lentamente, escuché que la posición de discípulo principal de la secta aún está desocupada. Dado que el viejo diablo me recomendó fervientemente debido a mis talentos, no tengo más remedio que pedir este puesto. Después de escuchar su respuesta, los 6 ancianos comenzaron a maldecir al viejo diablo. Ese maldito bastardo, ¿qué derechos tenía para recomendar a alguien para que se convirtiera en el principal discípulo de su secta? Era un puesto extremadamente importante, por lo que la secta tenía que seleccionar cuidadosamente al individuo adecuado. De lo contrario, el lugar ya estaría ocupado. Un anciano habló con voz fría, no trates la posición de discípulo principal como una broma. Lo sé. Li Ye con calma y lentamente enunció sus palabras sin miedo. Sin embargo, la persona que lleva la orden tiene derecho a exigir cualquier solicitud. Esta fue la regla establecida por el emperador inmortal Min Ren. El primer anciano intervino con una pregunta amenazadora. ¿Qué pasaría si utilizaras un método clandestino para obtener esta orden? Esta posición no era algo sobre lo que se pudiera bromear o dar a conocer sin pensarlo. Li Ye respondió de manera dominante, entiendo. Los ancianos temen que haya utilizado medios deshonestos para forzar la orden de manos del viejo diablo. Como ustedes 6 no confían en mí, pueden enviar gente al burdel Cui Hong para su confirmación. En lo profundo de sus corazones, los ancianos gritaban de dolor cada vez que escuchaban el nombre Cui Hong Brotel. Al final, no tuvieron más remedio que enviar discípulos para confirmar lo que dijo Li Ye. Un momento después, un discípulo confirmó que las palabras de Li Ye eran ciertas. El discípulo hizo todo lo posible por omitir información sobre la alegre y libertina situación del viejo diablo con las chicas en este momento. De lo contrario, los mayores podrían haberse vuelto locos. Por poco dispuestos que estuvieran, los ancianos tuvieron que seguir las reglas que les dio el patriarca. Incluso si la antigua secta del incienso de purificación había caído, su linaje seguía siendo el de un emperador inmortal. Por lo tanto, no podían deshonrar la reputación dejada por su antepasado. Al final, los ancianos dieron una orden, sacad el espejo de la verdad. El espejo de la verdad brilló sobre el cuerpo de Li Ye. Cualquier mortal que quisiera unirse a una secta con fines de cultivo tenía que ser juzgado por este tipo de espejo. Probó el físico, la rueda de la vida y el palacio del destino. Dentro del espejo, apareció el reflejo de Li Ye. Era una sombra nebulosa e inestable que parecía desaparecer en cualquier momento. Detrás de la cabeza de este reflejo, apareció un halo de sangre ilusorio, y encima de este halo había una luz tenue, ambos eran extremadamente débiles. Un físico mortal, una rueda de vida mortal, y su destino muestra que tiene un palacio de destino mortal. El discípulo informó los hallazgos del espejo de la verdad sobre los talentos innatos y la condición física de Li Ye. Cada persona tenía un físico, una rueda de vida y un palacio del destino. El físico afectaba directamente la fuerza física, la rueda de la vida indicaba la longevidad y el palacio del destino mostraba el talento innato para el cultivo. El físico mortal de Li Ye, la rueda de la vida mortal y el palacio del destino mortal silenciaron a los ancianos. Era el más mediocre de los hombres, la secta podría salir y agarrar a cualquier plebeyo de las calles y también tendrían los mismos talentos. Si quieres convertirte en el principal discípulo de la antigua secta del incienso de purificación, entonces olvídate de King y Saint Physics, como mínimo, necesitarías tener un Xiantian Physique. Tu rueda de vida también tiene que estar al mismo nivel. Tus habilidades no son aptas para este puesto. El primer anciano rechazó directamente a Li Ye. Soy consciente de mis talentos. Li Ye no quería pensar demasiado en ello y casualmente habló, pero todavía quiero ser el principal discípulo. Tú. Los ancianos se sintieron extremadamente irritados por estas palabras. Esta persona no estaba calificada ni siquiera para convertirse en un discípulo normal, y mucho menos en el discípulo principal. Esta fue una de las solicitudes más irrazonables que jamás habían escuchado. Confío en que los descendientes del emperador inmortal no se retractarán de sus palabras ni violarán la regla ancestral y avergonzarán a la secta y el linaje. Li Ye jugó con la orden en su mano y continuó lentamente, si esta orden cayera en manos de otra persona, el resultado sería inimaginable. Al escuchar esto, las expresiones de los 6 ancianos se congelaron. El primer anciano lo miró y replicó fríamente, incluso si tal cosa sucediera, cualquiera que quiera convertirse en el principal discípulo de nuestra secta debe ser probado en todos los aspectos. Esto va desde su origen hasta sus antecedentes y sus talentos innatos. Después de todo, la secta no permitirá que un candidato no calificado ocupe el puesto. Este es tu problema.
Li Ye miró a los 6 ancianos y dijo, si creen que otra secta me envió a robar la herencia de su emperador inmortal, entonces déjenme decirles que no necesitaría convertirme en el principal discípulo. Debido a este orden virtuoso, solo puedo pedirlos, no habría necesidad de molestarse en convertirse en el principal discípulo. Debería saber esto mejor que yo. Si quisiera dañar a la secta, no sería una hazaña difícil con el poder de esta orden. Las palabras de Li Ye hicieron que los ancianos se miraran entre sí. Aunque eran un poco ambivalentes, no confiaban del todo en Li Ye. No carece exactamente de razón. El Elder Cao, uno de los 6 ancianos, respondió lentamente, si la orden sigue deambulando afuera, ¿no sería eso un peligro oculto para nosotros? No podemos rechazar la orden de nadie, por lo que también podríamos aceptar su solicitud. El primer anciano respondió fríamente, HMPH. Este asunto no puede tomarse a la ligera. Otro anciano reflexionó, desde el pasado hasta ahora, el principal discípulo siempre ha sido el discípulo directamente bajo el maestro de secta. Ya sea que aceptemos su solicitud o no, de cualquier manera, primero debemos pedir la opinión del maestro de secta con respecto a esta decisión y luego tomar la decisión. Esto tiene sentido. Al final, el discípulo principal sería el discípulo directo del maestro de secta. Los ancianos restantes estuvieron de acuerdo. Después de que los 6 ancianos terminaron de debatir, el primer anciano inmediatamente ordenó, envíe una carta al maestro de la secta. La carta fue enviada rápidamente al maestro de secta Suyong Wang, y los 6 ancianos recibieron una respuesta muy rápidamente. Para su sorpresa, la respuesta fue que el maestro de secta en realidad había permitido que Li Ye se convirtiera en el principal discípulo. El primer anciano leyó la carta 3 veces y confirmó que no había leído mal, por lo que gritó enojado, realmente increíble. El maestro de secta está siendo demasiado imprudente. El Elder Cao persuadió con palabras, hermano Heu, si el maestro de la secta estuvo de acuerdo, ¿por qué seguimos debatiendo? Al final, el discípulo principal sigue siendo el discípulo directo del maestro de secta, por lo que la elección está en manos del maestro de secta. El maestro de secta está siendo demasiado imprudente, Otro anciano sacudió la cabeza y suspiró. El Elder Cao sonrió con fuerza, que así sea, no tenemos otra opción. En última instancia, si podemos recuperar el orden, habremos prestado un gran servicio a la secta. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos y capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 3, Antigua secta del incienso de purificación, 1. Capítulo 3, Antigua secta del incienso de purificación, 1. 3 días después de honrar a los antepasados, te convertirás formalmente en el principal discípulo de nuestra secta. El primer anciano, aunque muy descontento, logró gruñir una respuesta. Li Ye todavía estaba sentado casualmente, sin ningún rastro de sorpresa. Él solo se rió a carcajadas. Convertirme en el principal discípulo debería garantizar 1 o 2 armas para mi seguridad personal, ¿verdad? Al ver su cómodo estado bajo una gran presión, los 6 ancianos se sorprendieron. Al final, el niño solo tenía 13 años, pero su comportamiento tranquilo parecía un tirano que dominaba una esfera, teniendo todo bajo su control. ¿Cómo podría un mortal como él tener un espíritu tan valiente? El primer anciano miró a Li Ye, sacudió la cabeza y le dijo. Aunque te aceptamos como el principal discípulo, solo podemos darte un arma normal. Si deseas un tesoro formidable o una ley del mérito del emperador inmortal, tendrás que aportar suficientes méritos a la secta. Li Ye sonrió, su objetivo ciertamente no era una ley del mérito del emperador inmortal o una técnica incomparable. Su verdadero objetivo era el palo de madera negro que yacía sobre el pedestal. Desviando la mirada hacia el palo, Li Ye continuó. Bien, quiero ese palo de madera. ¿Ese palo de madera? Los cuerpos de los 6 ancianos se tambalearon por la sorpresa. El palo solo se utilizaba para recoger las cenizas después de una quema ceremonial en honor a los antepasados. Siempre había estado ahí y nadie tenía ningún interés en ello. Los ancianos pensaron que Li Ye pediría tesoros usando su nuevo estatus, pero él simplemente quería un palo de madera. Esta solicitud estaba fuera de sus expectativas. Li Ye dijo con facilidad. Como soy el principal discípulo, mi posición es digna de respeto. El palo pertenece a la Gran Cámara, y esta es la Gran Cámara ancestral de toda la secta. Su simbolismo representa el poder de la antigua secta del incienso de purificación, por lo que es digno en relación con mi posición actual como discípulo principal. Después de escuchar la lógica continua de Li Ye, los 6 ancianos miraron a su alrededor con los ojos bien abiertos. Pensaron para sí mismos, este mocoso idiota y ese maldito playboy San Guille definitivamente van juntos. Así como un buey busca a otro buey, un caballo encontraría a otro caballo. 1.
Que así sea, te otorgaremos este palo. El primer anciano estaba feliz de darle este palo inútil a Li Ye si eso significaba que ya no tenía que escuchar su incesante parloteo. Para él, esta cosa era solo un palo de madera normal para mover las cenizas. También podría dárselo a Li Ye para que no tuviera que escuchar sus divagaciones. Muchas gracias a los honorables ancianos. Li Ye estaba esperando ansiosamente esas palabras. Antes de que sus palabras terminaran de salir de su boca, sus manos ya estaban sosteniendo el palo. Esta acción a los ojos de los 6 ancianos fue vista como muy ingenua. Wai Ren, llévalo a su cuarto de descanso. Finalmente, un anciano se impacientó y le dijo a un discípulo cercano que despidiera a Li Ye. Los acontecimientos de hoy habían estresado mucho a los 6 ancianos, un derrochador que se convierte en el primer discípulo de la antigua secta del incienso de purificación. Incluso si la secta hubiera dejado atrás sus días de gloria, no era lo suficientemente indigente como para aceptar el desperdicio de un ser humano como su principal discípulo. Liderado por el discípulo, Li Ye se acercó a un pico solitario. No era pequeño, encima había una pequeña villa de 36,000 metros cuadrados. La villa llevaba mucho tiempo abandonada, rodeada de maleza y plantas silvestres. Aunque está lejos de todo, todavía es parte de la antigua secta del incienso de purificación. Al abrir la puerta, el discípulo inmediatamente dijo: Discípulo junior, no, discípulo mayor, este lugar será tu hogar de ahora en adelante. Solo pronunció 2 palabras, pero rápidamente se dio cuenta de su error. Según el momento en que Li Ye se unió a la secta, Li Ye era su discípulo menor, sin embargo, debido a que él era el discípulo principal, cualquiera dentro de la tercera generación, sin importar cuán joven o viejo fuera, tendría que llamarlo discípulo mayor. Li Ye miró a este astuto discípulo, miró a su alrededor y luego asintió con la cabeza. Este pico alejado de todo es un buen lugar. Además, su nombre encaja muy bien, Lonely Peak. Dijo el discípulo sonriendo. Miró a Li Ye varias veces y finalmente habló. Serás el dueño de este pico en el futuro. La verdad es que, según las reglas de la secta, el primer discípulo tiene derecho a vivir en la cima más cercana al centro. La secta poseía muchos picos y el primer discípulo podía elegir cualquier pico por sí mismo. Pero la mayoría de los principales picos de la secta estaban ocupados. Además, los 6 ancianos no estaban contentos con Li Ye. Por lo tanto, fue exiliado a este lugar lejano, lejos de los picos principales. Los picos principales ubicados cerca del centro contenían una esencia mundial más espesa que las montañas colaterales y los picos inferiores. Este lugar estará bien. Li Ye proclamó naturalmente. No era un hombre mezquino en asuntos tan triviales. Le he llevado todas las necesidades diarias al discípulo mayor antes. Este discípulo menor manejó los asuntos a fondo con facilidad y experiencia. Después de ocuparse de todos los elementos necesarios para las actividades diarias, cortésmente dijo: Si necesitas algo más, ven al área exterior a buscarme. ¿Cómo te llamas? Antes de que el discípulo partiera, Li Ye preguntó casualmente. El discípulo quedó sorprendido por la repentina pregunta. No pensaba muy bien en Li Ye. Le faltaban talentos hasta el punto de que no sería aceptado como discípulo regular aquí. Anteriormente en la cámara, las acciones de Li Ye hicieron que otros sintieran que era estúpido. Pero el actual Li Ye, que estaba tranquilo y natural, hizo que este discípulo se sintiera perplejo por dentro y no sabía si Li Ye estaba loco o había pensado en todo de antemano. Discípulo mayor, el nombre de este discípulo menor es Nan Wai Ren. Soy el cuidador del atrio exterior. Este discípulo recuperó rápidamente su ingenio y respondió a Li Ye. Mi nombre es Li Ye. Li Ye asintió suavemente. En el último 1.000.000 de años, los que conocían su verdadero origen y nombre se podían contar con los dedos de las manos. Después de la partida de Nan Wai Ren, Li Ye no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a limpiar el jardín y arregló toda la montaña. Después de completar la tarea a un nivel aceptable, la montaña desierta parecía más un hogar. Li Ye hizo todo de manera sistemática y ordenada, lenta pero constante. Si algún transeúnte accidental fuera testigo de sus acciones de limpieza, no creería que solo tenía 13 años. Después del tedioso trabajo, el cielo se oscureció lentamente. Li Ye se sintió cansada y hambrienta, se sentó lentamente frente a la villa. Respirando profundamente, sacó el palo de madera que la gente usaba para mover las cenizas que ahora están colocadas en su cintura y lo observó con atención. Sus recuerdos volvieron lentamente a él, provocando que tuviera una sonrisa amarga. El mundo creía que si un emperador inmortal lograba cumplir la voluntad del cielo, realmente se volvería inmortal. Sin embargo, si ese fuera el caso, ¿dónde estaban el emperador inmortal Min Ren, el emperador inmortal Tun Ri y todos los cultivadores incomparables de cada época?
¿Dónde estaba su fin? Li Ye recuperó lentamente la compostura, quitó el polvo y la ceniza del palo. El palo finalmente reveló su forma real. Se trataba de un palo de 1 metro de longitud, después de haber sido rociado por el fuego durante miles de años, aún conserva su forma original sin defectos. A los ojos de otras personas, sin embargo, esto era solo un palo de madera normal sin ningún elemento mágico. Li Ye susurró mientras limpiaba suavemente el palo de madera. Palo castigador de serpientes. Con este palo de madera en la mano, sus recuerdos provocaron una emoción inexplicable. Ese día, cuando Min Ren estaba sin la voluntad del cielo, Li Ye, como maestro de este futuro emperador inmortal, había enseñado a un grupo de niños que serían el apoyo leal para Min Ren. Como quería prepararlos bien, específicamente tomó el palo castigador de serpientes del bosque demonio. Aquellos adolescentes que pisotearían los 9 mundos bajo sus pies fueron todos víctimas de este palo. Después de concluir su entrenamiento, dejó el palo allí en la antigua secta Incienso de Purificación, y ahí ha permanecido hasta ahora. Agarrando el palo con fuerza, Li Ye se sumergió aún más profundamente en sus recuerdos. Escapar de Haven Demon Grotto fue un éxito y finalmente recuperó su cuerpo y alma del control del cuervo oscuro. Pero el tiempo no fue misericordioso. Todos los que solían ser sus amigos y familiares, como el dios de la alquimia, el emperador inmortal Sue 11, el emperador inmortal Min Ren, incluso el ilustre rey dragón negro que sobrevivió a 3 eras, han abandonado este mundo. Al comienzo de la era desolada, él era solo un joven pastor. Para encontrar una oveja perdida, entró en la gruta y fue aprisionado por la gruta del demonio celestial, se vio obligado a seguir la trayectoria imaginada por su maestro en su cuerpo de cuervo de era en era. En ese momento, Li Ye estaba muy asustado. Incapaz de resistir, voló sin descanso a través de los entierros prohibidos, viajando a través de las 9 tierras, a través de los 9 mundos, y al final, todavía no tuvo más remedio que regresar a la gruta del demonio celestial. Sin embargo, debido a esto, había experimentado los innumerables peligros y misterios del mundo. Había recorrido tierras de las que incluso un inmejorable paragón virtuoso se desviaría. Su fuerza de voluntad, disfrutada por las dificultades a lo largo de las épocas, se volvió inquebrantable. A partir de entonces, no estuvo dispuesto a convertirse en un esclavo inmortal de Haven Demon Grotto. Formuló un gran plan para cortar todos los sellos y formaciones espirituales inmortales dentro de su alma. Para escapar del cuervo oscuro, por su propia libertad y recuperar su cuerpo, guió continuamente a todos los genios por el camino del cultivo. Los mejores de estos jóvenes pudieron luchar en el camino incomparable, bajo el cielo, para obtener la voluntad del cielo. Pero hoy, cuando Li Ye regresó a su antiguo cuerpo y volvió a ser humano, todos sus amigos pronto lo abandonaron. Tomando su último y profundo respiro para olvidar su dolor, una vez más ha fortalecido su determinación de destruir todos los obstáculos y penetrar las almas de aquellos en la gruta del demonio celestial. 1. La gente estúpida se une sería el significado aquí, no se traduce tan poéticamente en inglés, sin embargo, no sé si queremos conservarlo para mantener la traducción fiel. 2. La gramática aquí es rara, pero me gusta la repetición aquí, lo hace más dramático. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 4. Antigua secta del incienso de purificación, 2. Capítulo 4. Antigua secta del incienso de purificación, 2. La noticia del nuevo discípulo principal se había extendido por toda la secta. Los niveles superiores estaban descontentos, pero no podían hacer nada al respecto debido a la orden. Una persona inútil como Li Ye solo tuvo suerte, eso fue todo. Sin embargo, la tercera generación estaba extremadamente irritada. El primer discípulo habría venido originalmente de uno de ellos. Tendría que ser el que tuviera mayores contribuciones además de pasar todas las pruebas dadas por los mayores. No solo eso, también sería bendecido con las enseñanzas del maestro de secta mientras estuviera expuesto a técnicas de nivel emperador. En última instancia, lo más probable es que también se convierta en el maestro de secta en el futuro. En la situación actual, no se eligió a nadie dentro de la segunda generación de discípulos. Esto significaba que el asiento del primer discípulo definitivamente sería elegido entre los discípulos de la tercera generación. Los que más se rebelaron fueron los discípulos más dotados, con mayores aptitudes y orígenes, se sintieron engañados por Li Ye. Por tanto, la conmoción en la secta fue caótica. Un mortal con un físico mortal, una rueda de vida mortal y un palacio del destino mortal no tiene derecho a ser el principal discípulo. Algunos genios declararon enojados. Él es la mayor desgracia para nuestra secta. ¿Quién puede culparlo por obtener la antigua orden del incienso de purificación? Incluso los mayores lo han aceptado. Algunos de los genios mayores se lamentaron, pero solo pudieron aceptar la situación.
HMMPH, él es solo el principal discípulo por ahora, alguien sin talentos y fortalezas no puede competir por el puesto de maestro de secta. ¿Quién puede decir que el primer discípulo será el próximo maestro de secta con seguridad? Los discípulos más arrogantes y confiados hablaron fríamente. Si no distingue el bien del mal, no me importaría enseñarle un poco. Pero incluso cuando Li Ye realmente no tenía la calificación para competir por el puesto de maestro de secta, todos los discípulos todavía se sentían engañados por dentro cuando tenían que llamar a un joven inútil como Li Ye como hermano mayor. ¿No está la última orden antigua del incienso de purificación restante en manos de San Guille? ¿Cómo cayó en manos de ese pequeño mocoso? Preguntó un discípulo con curiosidad. El hecho de que San Guille poseyera la última orden no era un gran secreto. La secta siempre había querido recuperarlo, pero San Guille nunca estuvo de acuerdo. Es por eso que todos estaban perplejos acerca de que Li Ye fuera el propietario. Jeje, escuché que este mocoso tiene algo de ingenio, pero no sé cómo engañó al viejo pervertido. Otro discípulo respondió fríamente. Escuché que cuando los ancianos ordenaron a la gente que confirmara este asunto, San Guille se estaba divirtiendo en el burdel. Es muy posible que el mocoso lo haya invitado a jugar todo lo que quiera para poder intercambiar por la orden antigua. Aquí, este discípulo frunció el ceño y sintió náuseas. Así que él y ese viejo pervertido eran del mismo tipo. Al escuchar esta historia, los otros discípulos exclamaron con desdén. Aunque los rumores decían que San Guille era hijo de cierto maestro de secta, toda la secta no daba la bienvenida a un anciano tan pervertido que solo sabía cómo gastar dinero y perder el tiempo. Especialmente los discípulos de la tercera generación, no lo respetaban ni un poquito. Si no fuera por la voluntad del último maestro de secta, entonces lo habrían expulsado de la secta. Si Li Ye y San Guille fueran del mismo tipo, entonces encontrarían a Li Ye aún más desagradable. Pero no han pasado 3 días y Li Ye no ha saludado al antepasado, la secta recibió una invitación de Nan Saint Demon Gate. ¿Qué? ¿La Nine Saint Demon Gate quiere probar a Li Ye? Después de recibir la noticia, los 6 ancianos se sorprendieron. Uno de los ancianos se volvió cada vez más paranoico, lamentablemente. Se enteraron de la noticia muy rápido. Recientemente se convirtió en el principal discípulo y ya quieren ponerlo a prueba. Otro anciano continuó. Parece que quieren escapar de la promesa del pasado. Una basura como Li Ye nunca pasará la prueba. Por eso quieren forzar y acelerar el asunto. Ya no tenemos otra opción. El primer anciano habló a regañadientes. En este momento, Nan Saint Demon gobierna un país entero. No podemos compararnos con ellos y, por tanto, no podemos negociar nada diferente. Sus palabras hicieron que todos se quedaran en silencio. Al comienzo de la era emperador, su secta era invencible, su reputación intoxicó a los 9 mundos, su fuerza gobernó un reino antiguo, todas las sectas se sometieron a su poder. Ninguna existencia en todo el mundo podría haber sido una amenaza para la posición de la antigua secta antigua del incienso de purificación. Sin embargo, con el paso del tiempo, las viejas glorias desaparecieron. Ya no tienen el poder de controlar un país normal, y mucho menos un reino antiguo. Perdieron el privilegio de otorgar títulos a sus seguidores como héroe nombrado o noble real. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó otro anciano. Todos los ancianos sabían que un mortal como Li Ye no tenía ninguna posibilidad de pasar el examen de Nan Saint Demon Gate. Curar un caballo muerto para convertirlo en uno vivo, no hay otra opción. Otro anciano respondió. Si de alguna manera tiene éxito, entonces seríamos parientes políticos de Nan Saint Demon Gate. Si este fuera el caso, entonces la secta Dios Celestial y el reino Joya Celestial no se atreverían a menospreciarnos. Ante un sueño tan imposible, los 6 ancianos solo pudieron reír con fuerza. Pero pase lo que pase, todavía tenían que intentarlo. Li Ye estaba esperando en su villa hasta la ceremonia de los antepasados, pero Nan Wairen se acercaba. Discípulo mayor, los ancianos te llaman a la gran cámara. Rápidamente se acercó a Li Ye. ¿Pasó algo importante? Nan Wairen estaba un poco sorprendida pero no ocultó nada. Él asintió y dijo. No le mentiré, honorable hermano. La Nan Saint Demon Gate nos envió una invitación. Hizo una pausa por un segundo y miró a Li Ye, luego continuó. Escuché que tu prometido quiere poner a prueba tus habilidades. Puerta de los 9 santos demonios. Li Ye de repente recordó un viejo recuerdo cuando escuchó este nombre. Nan Wairen pensó que Li Ye no conocía esta secta, así que rápidamente explicó. La Nan Saint Demon Gate es una de las sectas más grandes en el Gran Territorio Medio. Gobiernan Old Ox Country y tienen derecho a otorgar títulos. Nuestras 2 sectas solían tener una relación amistosa y cercana. El patriarca original de Nan Saint solía llamarse Nan Saint Virtuous Paragon.
Fue el general número 1 bajo nuestro emperador inmortal Min Ren y lo siguió para recorrer los 9 mundos. Cuando gobernamos un reino antiguo, incluso la Nansen Timanget tuvo que rendirnos homenaje. He oído hablar de la secta. Li Ye sonrió suavemente. Por supuesto, sabía sobre la secta y también había conocido a Nansen Virtuous Paragon. Durante los primeros tiempos de la era de los emperadores, debido al camino Dao de Min Ren, Li Ye gastó mucho tiempo y energía para atrapar a este monstruo demoníaco llamado Nansen, obligándolo a ser el protector del destino de Min Ren. ¿De dónde vino este prometido?, preguntó Li Ye. Nan Waiden respondió. De las leyendas, cuando nuestro patriarca aceptó la voluntad del cielo y se convirtió en el emperador inmortal, Nansen Virtuous Paragon tenía un pacto con nosotros. Si su principal descendiente fuera una mujer mientras que el nuestro fuera un hombre, entonces nos convertiríamos en suegros. Haciendo una pausa por un momento, suspiró abatido. En ese momento, estaban subiendo alto. Creo que en el pasado, el pollo viejo tenía una discípula. Después de escuchar, Li Ye murmuró en voz baja una vez más mientras recordaba su pasado. Sin embargo, lo había olvidado después de caer en un sueño profundo. No era un asunto de gran importancia. ¿Qué dijiste, gran hermano? Nan Waiden preguntó ya que no lo escuchó. Nada. ¿Entonces su principal descendiente en este momento es una mujer? Se sabe que entre nuestras dos sectas no ha existido ninguna relación interna durante mucho tiempo. En esta era, su principal descendiente es de hecho una mujer. Hizo una pausa por un segundo para mirar la expresión de Li Ye. También escuché que su descendiente, Li Xuan-Yan, tiene un físico rey innato. Al escuchar la historia de Nan Waiden, Li Ye había entendido todo. La Nansen Timanget, naturalmente, no quería casar a un descendiente con tal aptitud y potencial con un discípulo de una secta en declive. Eso hace que las cosas sean un poco más interesantes. Li Ye se rió levemente. Nan Waiden sorprendentemente miró al tranquilo Li Ye. Se sentía extraño que un niño común y corriente a la edad de 13 años pudiera enfrentar todo como un noble real que había pasado por numerosas pruebas. Si fuera otra persona, después de haber escuchado a Nan Waiden, se sentirían ansiosos y asustados. Pero Li Ye era totalmente opuesto y mantuvo su actitud indiferente. Nan Waiden te ha informado de la situación actual. El primer anciano preguntó fríamente una vez que Li Ye entró en la cámara ancestral. A decir verdad, los 6 ancianos definitivamente no dieron la bienvenida a un derrochador como Li Ye. Pero debido a la situación actual, esperaban que no fuera tan inútil y que afortunadamente pudiera pasar la prueba de Nansen Timanget. En este momento, el antiguo santo del incienso de purificación realmente necesita un monstruo gigante como la Nansen Timanget para ser suegro. Aunque las posibilidades de éxito eran extremadamente pequeñas, todavía querían intentarlo. Honorable anciano, lo entiendo completamente. Li Ye asintió ligeramente con la cabeza. Bien. Mientras puedas superar la tribulación, te recompensaremos generosamente. Dijo el primer anciano con voz fría, como para burlarse del comportamiento tranquilo de Li Ye. Li Ye sonrió elegantemente y cortésmente dijo. Estoy muy dispuesto a ir al juicio, pero tengo 3 condiciones. Impudente. Uno de los mayores gritó. ¿Te atreves a negociar delante de los mayores? Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 5, El Prometido, 1. Capítulo 5, El Prometido, 1. Cualquier otro discípulo tendría miedo de enfrentar la ira de los ancianos, pero Li Ye se burló ligeramente. Ancianos, no se enojen. Si realmente pasara las pruebas, sería una gran contribución a la secta. Los trabajadores deberían ser recompensados, ¿no? Debería darse por sentado que tendría ciertas condiciones dada la peligrosa tarea. Entonces espera hasta que hayas pasado la prueba y entonces podremos discutirlos. Este anciano estaba extremadamente descontento ante la actitud de Li Ye, por lo que rugió en respuesta. Que así sea. El primer anciano asintió con la cabeza y luego continuó. No te preocupes. Siempre que pase la prueba, podrás seleccionar cualquier método de cultivo con la excepción de las leyes secretas de la voluntad del cielo y las leyes del mérito del emperador inmortal. No creo que los otros ancianos tengan ninguna objeción. Los 6 ancianos se miraron y contemplaron la idea. Si realmente pasa la prueba, entonces la sugerencia del anciano es completamente razonable. Las otras condiciones pueden esperar hasta después del juicio. Li Ye finalmente sonrió. Sin embargo, hay una condición que debo establecer de antemano, para que haya tiempo suficiente para la preparación. Una vez que alcance el nivel Yun Physique, necesito una pasta medicinal de grado santo.
Después de escuchar la petición de Lille, los rostros de los 6 ancianos se volvieron amargos, gritaron colectivamente al mismo tiempo. ¿Qué tan codicioso puede ser? Lille fingió no escuchar su fuerte grito y continuó enunciando lentamente cada palabra. Ancianos, el matrimonio entre nuestras dos sectas es un gran asunto y una enorme contribución. Una pasta medicinal de grado emperador puede ser preciosa, pero siento que es un comercio justo. HMMPH, ¿crees que una pasta medicinal de grado santo es tan fácil de obtener? Este anciano estaba descontento y frunció el ceño con frialdad. El primer anciano miró a Lille y dijo: si tienes éxito, entonces obtener un grado santo no es demasiado escandaloso. Pero en este momento no podemos atenderlo porque carecemos de ciertos medicamentos integrales eficaces para la receta de la pasta santa. Al observar el lenguaje corporal del anciano, Lille secretamente suspiró decepcionado. Estaba pensando demasiado en la antigua secta del incienso de purificación. En el pasado, su tesoro escondido era ilimitado. Incluso contenía pasta de grado inmortal, la pasta santa era trivial en comparación. Bien, daré un paso atrás, quiero la pasta King de la más alta calidad. Esto lo puedo aceptar, pero la condición es que aún así tendrás que tener éxito. Los ancianos se miraron y finalmente el primer anciano aceptó. Lille le sonrió al primer anciano y dijo: fuera de esto, antes de ir a Nansen-Timangate, tengo otra pequeña petición. Sin saber lo peligroso que será, necesito aprender algunas técnicas y 1 o 2 armas defensivas. Finalmente, todavía eres un poco astuto y te aprovechas de esta situación para beneficio personal. El Elder Cao habló enojado. El primer anciano realmente simpatizó y asintió con la cabeza. ¿Qué tal esto? En la secta interna hay técnicas y armas, puedes elegir una cosa. ¿Qué piensan los demás ancianos? A pesar de que los otros ancianos no querían acomodar a Lille, aún así estuvieron de acuerdo con el primer anciano. Sabían que las posibilidades de éxito de Lille eran casi nulas. Incluso si le dieran arma y técnica, no aumentaría la probabilidad, pero más es mejor que nada. Como mínimo, aumentaría un poco las posibilidades. Los mayores están demasiado preocupados, yo no sería tan codicioso. Lille, naturalmente, conocía los pensamientos de los mayores y sonrió con calma. Escuché que tenemos una técnica llamada cuchillas dobles invisibles que se puede aprender rápidamente. Quiero esta técnica y un par de cuchillas que la acompañen. ¿Sería eso aceptable? Los ancianos pusieron los ojos en blanco por la sorpresa después de escuchar a Lille. Originalmente pensaron que este chico codicioso pediría técnicas de nivel emperador, pero él quería una técnica tan normal. Cuchillas dobles invisibles, ¿eh? El primer anciano se acarició la barba. Otro anciano respondió rápidamente. Primer anciano, eso es solo una técnica marcial, es insuficiente. En el mundo del cultivo, incluso la ley de mérito más simple superaría a cualquier arte marcial. Eso no es problema. Nan Wai Ren, lleva las cuchillas dobles invisibles a su punto máximo y dale el mejor par de espadas duales. El primer anciano estaba contento con esta simple petición. Su opinión sobre Lille disminuyó debido a la imprudente decisión de Lille. Uno podría pensar que la secta querría brindar toda la asistencia que pudieran permitirse para ayudar a Lille, pero en el fondo, todos los ancianos sabían que no importa qué técnicas y armas le dieran, completar la prueba aún sería imposible. Solo pretendían minimizar la pérdida de la secta. ¿Tiene alguna otra solicitud? Al ver que Lille no era codicioso, un anciano quedó satisfecho y preguntó generosamente. Este pequeño no necesita nada más en este momento. Lille dijo humildemente. Bien, regresa y prepárate, partirás en 3 días. Después de tu regreso, podrás completar la ceremonia ancestral para ascender a tu posición. Dijo gravemente el primer anciano. Por supuesto, si pudiera volver con vida, claro. Los mayores tenían grandes dudas. La técnica y las espadas llegaron a la cima de Lille inmediatamente después de que acababa de regresar. Estaba satisfecho con las dobles Crescent Moon Blades. Las curvas de las hojas ocasionalmente brillaban con nitidez. Sin embargo, estos eran simplemente de grado mortal y no aptos para cultivadores. No importa cuán afilados fueran los bordes, no se podía comparar con armamentos mágicos. Después de que Nan Wai-den se fue, Lille leyó lentamente la técnica de cuchillas dobles invisibles. Cada palabra y cada frase pronunciada por él se replicaría en su mente. En aquel entonces, cuando todavía era el cuervo oscuro, a pesar de que había escapado con éxito de la gruta del demonio celestial, su situación no se estabilizó. A veces todavía le afectaba la gruta. Cada vez que se sentía así, inmediatamente se sellaba y hacía que su alma cayera en un sueño profundo.
Había pasado muchos años tortuosos en cada época para ir a los lugares más peligrosos, había caído en manos de muchos maestros y tuvo que superar muchas tribulaciones. Pero debido a esto, pudo ver muchas leyes de mérito, incluso leyes de mérito del emperador y métodos inmortales. Porque tenía miedo de que algún día no pudiera controlarse y ser convocado de regreso a la gruta del demonio celestial, por lo que siempre elimina todos sus recuerdos sobre los métodos y técnicas que había aprendido, para evitar que caigan en la mano de la gruta. Sin embargo, al dios de la medicina y al emperador inmortal Sue 11 se le ocurrió un método misterioso que le permitió a Li Ye comprender rápidamente las verdades de estas técnicas soberanas en el momento en que las vio nuevamente. En este momento, se había retirado todo lo pertinente para dominar las cuchillas dobles. Invisibles. Respirando profundamente y comparando el manual en su cabeza con la versión escrita, descubrió que a la técnica le faltaba algo, esto le preocupó mucho. En realidad, era normal que a técnicas como las Endeavable Dual Blades les faltaran piezas. Al final, no fue suficiente para llegar a la cúspide. A los ojos de los cultivadores, esto era solo un arte menor. Después de millones de años, en la antigua secta del incienso de purificación, no muchas personas aprendieron esta técnica. Enfocando su mente una vez más, Li Ye finalmente entendió las verdades ocultas detrás de la técnica, él sonrió suavemente. A pesar de que su físico, rueda de la vida y palacio del destino eran todos de grado mortal, su conocimiento y fuerza de voluntad estaban por encima de lo que todos los genios eran capaces de hacer. Lo que fue aún más importante fue que cuando era el cuervo oscuro, sufrió numerosas torturas. Hubo un tiempo en el que estuvo encarcelado durante 10.000 años sin ver el sol, por lo que su fuerza de voluntad estaba extremadamente fortalecida. Nada podría sacudirlo jamás, y ninguna dificultad podría hacerle dar un paso atrás. Dio unas palmaditas suaves al manual, su intento de dominar la técnica había despertado su memoria del pasado, un secreto que ningún discípulo conoce en la era actual. Ese año, el joven Min Ren solía practicar la técnica Endeavable Dual Blades. Más tarde, cuando se convirtió en un emperador inmortal que gobernó los 9 mundos, recordó esta técnica. Una vez más cultivó con él, perfeccionando lentamente la técnica marcial normal. Por supuesto, esta técnica normal no era comparable a las leyes de mérito del emperador que él también había creado, y mucho menos a las leyes secretas de la voluntad del cielo. El propio Menron tampoco quería que sus descendientes practicaran esta técnica. Por lo tanto, la técnica había permanecido latente en la biblioteca de la secta durante milenios. Nadie ha entendido las verdaderas e ilustres verdades detrás de la técnica, moldeada por un emperador inmortal después de la ascensión. Cuando Li Ye vio a Min Ren perfeccionando la técnica, se burló mucho de él. Incluso si esta técnica marcial fuera cultivada hasta su punto máximo y fuera capaz de matar a los nobles reales, nadie querría usarla. Los cultivadores normales solo pueden ver las cualidades externas, por lo que esta técnica marcial residía en la oscuridad. Incluso después de haber sido objeto de burlas por parte de Li Ye, el emperador inmortal Min Ren solo sonrió. Fue inesperado que Li Ye realmente adivinara correctamente sobre el destino de estas artes marciales. Vaciando su mente de pensamientos innecesarios, tomó las espadas dobles y comenzó a practicar. Era extremadamente estricto consigo mismo, lentamente hizo cada golpe dentro del manual, cada swing requería perfección antes de seguir adelante. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 6, El Prometido, 2. Capítulo 6, El Prometido, 2. Aunque entendía las verdades detrás de la técnica, su cuerpo no podía seguir sus órdenes. Exigía perfección, pero era difícil de alcanzar. Pero Li Ye no se dejó disuadir. Continuó practicando las artes marciales. Se volvió más refinado después de cada golpe. Después de una noche, había practicado más de 300 veces y poco a poco comprendió la verdad profunda. Poco a poco, cada una de sus espadas se volvió más precisa. Comprendió que si quería diezmar por completo la gruta del demonio celestial, debía aumentar sus esfuerzos 10 veces, no, cientos de veces para lograr su objetivo. Nadie entendía la gruta del demonio celestial mejor que él en la era actual. En estos 3 días, Li Ye todavía no había abandonado su villa, se encerró en el santuario interior para perfeccionar sus espadas. Había demasiadas incertidumbres en la vida y debía estar en plena forma para poder combatir cualquier desastre. 3 días después, había comenzado el viaje a Nan Saint Demon Gate. Solo venían Nan Wai Ren y un protector de la secta, con el apellido de Mo. La antigua secta del incienso de purificación tiene un total de 6 ancianos, 12 protectores y 36 líderes seccionales. Hoy, visitar una gran secta como la Nan Saint Demon Gate con solo 3 personas, siendo la más alta un mero protector, no había palabras para describirlo.
Solo nosotros tres. Antes de la partida, Li Ye miró a los miembros vergonzosos y preguntó. El protector Mo fue muy frugal con sus palabras, también fue el maestro de Nan Wai Ren. Después de escuchar la pregunta, solo miró a Li Ye sin responderle. Al contrario de su maestro, Nan Wai Ren era un tipo juguetón, tosió una vez avergonzado y abrió la boca. Hermano mayor, todos los ancianos están en cultivo aislado, no pudieron hacer el viaje. Li Ye levantó los labios y declaró fríamente. ¿Cultivo aislado? Solo tienen miedo de perder la cara. Al final, creen que no tengo ninguna posibilidad de pasar la prueba. Que no muera es un asunto menor para ellos, pero estar allí y perder la cara sería el gran problema, ¿verdad? Nan Wairen no pudo responder nada y sonrió vergonzosamente. ¿Cómo podría un mortal esperar pasar la prueba de una secta de nivel emperador? Los mayores pensaron lo mismo, por eso se negaron a ir, ya que solo tendría un resultado. No se preocupe, honorable hermano. Nan Wairen mantuvo su actitud positiva. La Nan Sentimentet se ha mantenido alejada de nosotros en los últimos tiempos, por eso los mayores no querían ir y crear conflictos innecesarios. HMMPH, es solo la Nan Sentimentet, no puede alcanzar el ápice. 1. En esa era, incluso si Nan Saint Rochos Paragon todavía estuviera vivo, todavía tendrían que inclinarse ante la antigua secta del incienso de purificación. El protector Mo solo pudo ignorar la arrogancia de Li Ye, sin molestarse en dar una respuesta. Nan Wairen temía que Li Ye dijera cosas aún más escandalosas, así que interrumpió. Hermano mayor, este es mi maestro, un protector de la secta. Por favor cuídame en este viaje. Li Ye inclinó la cabeza con la cantidad justa de cortesía y respeto. No demasiado forzado, pero tampoco demasiado débil. El protector Mo lo miró una vez más y dijo. Vámonos ahora. Protector Mo era uno de los protectores más antiguos, su nivel de cultivo estaba por encima del promedio. Sin embargo, no sabe cómo interactuar socialmente con los demás. Por lo tanto, su posición en la secta era bastante baja en relación con los otros protectores. De lo contrario, no sería parte de esta gran expedición. Los niveles superiores de la secta sabían que este viaje se convertiría en una comedia y Li Ye era el personaje principal. Si el público no estaba contento, la muerte podría ser inevitable, y esa es otra razón por la que todos se escondieron del viaje. El Protector Amo también pensó que no habría resultados positivos en este viaje, y por eso su estado de ánimo era aún más amargo de lo normal. El largo viaje estuvo lleno de silencio hasta que llegaron al gran templo de la antigua secta del incienso de purificación. El gran templo era enorme y podía albergar a 10.000 personas. Mirando todo el gran territorio medio, sería difícil encontrar un templo comparable. El templo de color jade era extremadamente antiguo, fue construido con piedras y cristales celestiales. Arriba había caligrafía tallada por el emperador inmortal Min Ren. Las palabras exudaban un aura valiente, más allá de lo insondable, cada palabra y cada frase parecían poder borrar la existencia misma. Desde este gran templo se podía apreciar el antiguo poder de la secta moribunda. Este templo fue el punto de partida de todas las conquistas realizadas por el gran emperador. Min Ren llevó a cabo ceremonias aquí antes de realizar sus expediciones que abarcarían los 9 mundos. Solo una secta del emperador inmortal podría poseer este templo. Estallido. Cuando se abrió la entrada, se pudo ver una puerta de entrada en el interior. Coloreado y templado por cristales de dioses, el casco estaba cubierto por agujeros vacíos y tallas del emperador inmortal. Los agujeros vacíos estaban allí para ser llenados con cristales meteóricos. Los cristales meteóricos están formados por el poder espiritual natural del cielo y la tierra, la esencia misma de lo que hace posible el cultivo. Su objetivo principal era operar puertas de enlace para atravesar distancias largas. La distancia de deformación estaba determinada por la cantidad y calidad de los cristales meteóricos. Desafortunadamente, la puerta de entrada actual solo tiene unos pocos cristales meteóricos en su interior. Una vez más, Li Ye se entristeció por lo bajo que había caído la secta. En el pasado, esta puerta, con abundancia de cristales, había traído muchos ejércitos a lugares lejanos de los 9 mundos. Entraron por la puerta de entrada y, en un abrir y cerrar de ojos, se trasladaron a una ubicación diferente. El gran territorio medio era enorme y se extendía por miles de millones de millas. Había innumerables sectas que abarcaban 15 países. Sin embargo, había monstruos gigantes como reinos y reinos antiguos que se extendían por sí mismos miles de millones de millas. Si uno quisiera cruzar un país volando, a menos que fuera un ser iluminado o un rey celestial, le llevaría muchos años. Cualquier héroe nombrado o noble real sería lo suficientemente sabio como para no intentar esta hazaña. Además, el gran territorio medio era solo una parte del mundo emperador mortal.
El mundo del emperador mortal también era conocido como límite del emperador o país del emperador y constaba de 5 partes diferentes. En el norte se encuentra la tierra ilimitada, el sur tiene la tierra encadenada, el este forma las 100 ciudades, el oeste contiene el páramo desolado, y el medio era el gran territorio medio. Estallido. Li Ye y sus compañeros llegaron a la puerta de entrada de Nansen Demon Gate. Cuando salieron, sintieron que la esencia espiritual natural era más densa que en cualquier otro lugar antes. Hasta donde alcanzaba la vista, esta era verdaderamente una secta celestial. La ubicación de Nansen Demon Gate se extendía por millones de millas, estaba lleno de montañas y ríos, con majestuosas cascadas y árboles santos celestiales que podían perforar los cielos, y con palacios de mármol flotando y escondidos en las nubes hasta donde alcanzaba la vista. En la parte más profunda, se podían ver auras penetrantes que brillaban radiantemente a través de la tierra. Uno creería que el origen de esas auras se encuentra en un impactante tesoro celestial. Esta era la imagen de una secta poderosa. Con esta atmósfera y ubicación, no es de extrañar que pudiera gobernar un país. En comparación, la antigua secta del incienso de purificación era similar a un anciano indigente al final de su vida. Veo que es el hermano mayor Mo, mucho tiempo sin vernos. Cuando los 3 salieron por la puerta, había un hombre mayor guiando a sus discípulos a la fiesta de bienvenida. El hombre era un líder seccional de su secta. Su apellido era Fu, era dueño de un rostro frío y estoico. Sus ojos contenían una mirada poderosa y su cuerpo irradiaba un aura brillante, su disposición natural era tal que podía causar miedo en las almas más débiles. Aunque solo era un líder seccional, poseía la fuerza de un héroe nombrado, que era evidente por el aura que emanaba de su cuerpo. En la antigua secta del incienso de purificación, solo un anciano sería elegible para la calificación de héroe nombrado. ¿Es este tu principal discípulo? Eso es correcto, Li Ye es el principal discípulo de mi secta. El protector Mo sonrió amargamente. El cuerpo y los talentos de Li Ye no eran nada de que enorgullecerse. El juicio no es más que una competición amistosa. El hermano Mo no tiene que preocuparse por eso. El líder seccional Fu mostró una sonrisa amable. Solo es una prueba, no se puede alcanzar la cima. 2. Li Ye le devolvió la sonrisa al líder seccional Fu y expresó elegantemente sus sentimientos. El líder seccional Fu ignoró el astuto comentario de Li Ye y en su lugar conversó con el Protector Mo. Hermano Mo, por favor sígueme. En su opinión, un héroe nombrado discutiendo con un joven como Li Ye sería impropio para un hombre de su estatus. El Protector Mo, por otro lado, miró enojado a Li Ye. 1. Este es un dicho que a Li Ye y a otras personas en esta novela les encanta decir, creo que el significado es lo suficientemente literal como para mantenerlo. 2. Lo usa nuevamente aquí para dar a entender que un juicio no es nada para él. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 7, Nansen Demon Gate 1. Capítulo 7, Nansen Demon Gate 1. El líder seccional Fu condujo a los 3 a una sala de reuniones de tamaño mediano. Una habitación así solo se utilizaba para entretener a invitados sin gran importancia. Para un evento tan influyente como la propuesta de matrimonio entre las 2 sectas, Nansen Demon Gate estaba dejando que una simple clase líder hiciera la negociación. No solo eso, sino que utilizaron el procedimiento de cortesía propio del saludo de los invitados normales, lo que demostró que no pusieron mucho énfasis en el evento. Después de acomodar a los invitados en su área de descanso, el líder seccional Fu usó un lenguaje florido sin sinceridad y se fue rápidamente. El protector Mo estaba mentalmente preparado para la falta de hospitalidad, por lo que no estaba enojado, sino simplemente solemne. El líder seccional Fu se dirigió directamente al santuario interior de su secta. Al acercarse a un templo antiguo, se encontró con un anciano. El mayor flotaba en el aire, un halo celestial rodeaba su cabeza. Mientras giraba sin parar, cada hebra de las verdades del mundo en forma física era visible a los ojos y cubría su cuerpo, nada era comparable a su presión. Al parecer, un dios estaba entre nosotros. ¿Cómo está el principal discípulo de la antigua secta del incienso de purificación? La voz atronadora de este anciano golpeó los alrededores, pero esta voz que infundió miedo en el corazón solo se podía escuchar dentro del templo. El líder seccional Fu, cuando estaba afuera, era extremadamente arrogante con su título de héroe nombrado. Sin embargo, en este momento, solo podía temblar de miedo. Se arrodilló y habló. Querido anciano, no era más que una hormiga, simplemente un mortal, un joven mocoso ignorante que no es digno de discusión. Ya veo, vete. La voz atronadora volvió a sonar. El líder seccional Fu se inclinó cortésmente una vez más y abandonó con cuidado el templo. Su cuerpo estaba sudoroso después de irse.
Era solo un líder seccional, él no tenía la calificación ni el estatus para encontrarse con un anciano. Incluso un noble real necesitaría ser convocado antes de que pueda tener el honor. Elegir a un mortal con un físico mortal, una rueda de vida mortal y un palacio del destino mortal para que sea el principal discípulo, no hay forma de salvar a la antigua secta del incienso de purificación. Después de que el líder seccional Fu se fue, el anciano comenzó a hablar con alguien más en el templo vacío. Es realmente una vergüenza para las técnicas de emperador del emperador inmortal Min Ren, hay muchas posibilidades de que todavía residan en esa secta. Una voz misteriosa y noble resonó en el aire. El anciano continuó. Su Majestad, mientras las técnicas permanezcan allí, es solo cuestión de tiempo hasta que podamos obtenerlas. Ese mortal no es digno de nuestro principal descendiente. La misteriosa voz permaneció en silencio, lo mismo con el mayor. Si hubiera espectadores, se sorprenderían ante la aparición del Rey Demonio. Hay que saber que el Rey Demonio era un personaje extremadamente peligroso. Cuenta la leyenda que su origen y verdadera forma eran extremadamente formidables. La secta, dirigida por él, se volvió cada vez más radiante, nada podría sacudir su gobierno tiránico. Dentro de Old Ox Country, nadie se atrevió a oponerse a su dominio celestial. El protector Mo todavía estaba sentado allí en silencio. Nan Wai Ren había escapado conscientemente de la tortuosa habitación con una atmósfera incómoda. Li Ye se había ido a su propia habitación. Comenzó a practicar la técnica de cuchillas dobles invisibles al instante, sin perder ni un segundo. Quería que la técnica estuviera arraigada en su cuerpo y mente. A lo largo de los años, Li ya había aprendido que una cosa es comprender las verdades ilustres detrás de una técnica, pero otra es alcanzar la cúspide, y realmente utilizarlos era otra más. Incluso un genio incomparable con verdadero conocimiento de las leyes de mérito del emperador inmortal no podría realizarlas sin un nivel insoportable de práctica. Vos. Las dos espadas dejaron las manos de Li Ye y atravesaron con gracia el aire como un par de alas de mariposa. Se cruzaron varias veces y finalmente regresaron a las manos de Li Ye. Había practicado este movimiento en particular muchas veces, pero aún contenía fallas. ¡Qué impecables jugadas de espada! El discípulo mayor es muy diligente. Me da vergüenza compararme con sus grandes esfuerzos. En ese momento, Nan Wai Ren entró en la habitación, había otro adolescente a su lado. Nan Wai Ren no pudo evitar suspirar de arrepentimiento. Realmente respetaba los serios esfuerzos de Li Ye. Fue realmente desafortunado que sus talentos innatos fueran tan decepcionantes. Para alcanzar la cima, uno nunca debe dejar de superarse. Li Ye enfundó sus espadas. Aunque sudoroso y cansado, su postura y expresión permanecen tranquilas. Nan Wai Ren sonrió respetuosamente. Recordaré estas palabras y me esforzaré por mejorar también. Luego comenzó a presentar al joven que estaba a su lado. Este es el hermano mayor Sang, un buen amigo mío. Nan Wai Ren tenía buenos talentos, pero no podía ser considerado un genio. Sin embargo, él era diferente de su maestro. Su capacidad social amplió su red y tenía amigos en todas partes. Este discípulo Sang era muy similar, pero a sus ojos, un mortal como Li Ye no era digno de respeto. Asintió con la cabeza hacia Li Ye debido a su relación con Nan Wai Ren. Para él, cualquier técnica marcial practicada por Li Ye no tenía sentido. Esta es la primera vez que el discípulo mayor visita la Nansen Demon Gate, ¿qué tal si caminamos para que puedas acostumbrarte al paisaje? Li Ye de repente recordó un evento, por lo que sonrió y responde. Seguro. Nan Wai Ren se volvió hacia el discípulo llamado Sang. Hermano Sang, esta vez tendremos que imponernos. Hermano Nan, eres demasiado reservado. El discípulo Sang no tuvo más remedio que asentir con la cabeza. Por poco dispuesto que estuviera, no quería tensar su amistad. No tenía ningún deseo de tomar la ruta escénica con Li Ye. En realidad, la Nansen Demon Gate era la anfitriona, deberían llevar a Li Ye para promover positivamente su relación. Sin embargo, como no consideraban que Li Ye fuera digno, se dejaron de lado toda cortesía y reglas. El compañero Sang los guió por la premisa mientras él solo conversaba con Nan Wai Ren. Trató a Li Ye como a un hombre invisible. Su presencia provocó muchos susurros entre los discípulos. ¿No es ese el principal discípulo de esa antigua secta? En la distancia, un discípulo frunció el ceño al ver que Li Ye era solo un mortal. Otro discípulo de la secta, con desprecio en su expresión, se rió. La antigua secta del incienso de purificación es solo un establecimiento de segunda categoría, e incluso un mortal puede ser el principal discípulo. Esta posición se ha vuelto inútil. ¿Un mortal que quiere casarse con el mayor Li? Palillos podridos que quieren un cuenco de oro, ¿por qué no mirarte en el espejo para ver lo humilde que eres? 1.
Li Xuan-Yan era el principal descendiente de Nan Shen-Timanget. No solo estaba dotada de talentos, sino que también era extremadamente hermosa. Innumerables jóvenes talentos de la secta la tienen como su deseo secreto, los numerosos genios de otros lugares que buscan cortejarla podrían formar una línea de un extremo a otro de la nación. Sin embargo, lo único que todos tienen en común es querer escupir en la cara de Li Ye por ser tan descarado. El compañero Zhang estaba aún más avergonzado, podía ver los ojos hostiles de sus compañeros discípulos. Comenzó a caminar más rápido para mantener una distancia de Li Ye y finalmente lo dejó atrás. Sin embargo, Li Ye parecía no prestar atención a sus acciones. Continuó con su propio ritmo de una manera tranquila y despreocupada mientras absorbía el paisaje celestial de Nan Shen-Timanget. Discípulo mayor, debes tener cuidado. Mucha gente está cortejando a tu prometido y no dudarán en causarte problemas. Nan Wairen le recordó seriamente a Li Ye. Es solo una niña, no hay necesidad de tanta conmoción. Li Ye respondió con calma. Había visto muchas bellezas que destruían el país. Por lo tanto, realmente no tiene en cuenta a su potencial prometido, era solo un asunto menor en su cabeza. 2. Sin saberlo, llegaron al campo de entrenamiento de la secta. Este era un lugar donde todos los discípulos podían entrar. Una vez que uno estaba dentro, realmente se sentían pequeños en comparación con el gigantesco escenario de batalla, como una hormiga en medio de un terreno sin límites. 1. La primera frase es un proverbio chino, similar a como una rana quiere comerse al cisne. 2. Country destroying es una frase en chino para describir mujeres hermosas que son tan atractivas que los países caen tratando de ganarse sus favores, puede sonar fuera de lugar, pero creo que mantiene algo del sabor original del autor. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 8, Puerta del Demonio 9 Santos, 2. Capítulo 8, Puerta del Demonio 9 Santos, 2. El escenario de la batalla consistía en enormes piedras meteóricas. Cada piedra estaba cifrada con las palabras de muchos paragones virtuosos, una energía misteriosa y poderosa se ejerció continuamente desde ellos. Fue esta energía la que protegió el escenario de batalla, volviéndolo inmune a cualquier daño por parte de los concursantes. Una etapa de batalla del nivel Virtuous Paragon. Aunque esta no era la primera vez que lo presenciaba, el escenario de la batalla todavía sacudía los sentimientos de Nan Wairen con asombro. El compañero Zhang estaba aún más orgulloso y comenzó a alardear. Este escenario de batalla fue creado por nuestro gran anciano, incluso puede resistir el poder destructivo de múltiples paragones virtuosos. En el pasado, nuestra antigua secta Incienso de Purificación también tuvo una etapa de batalla. Nan Wairen no pudo evitar murmurar en voz baja. La verdad era que la antigua secta del Incienso de Limpieza también tenía una etapa de batalla, pero no era del nivel virtuoso Paragón. Algunos dicen que era casi el nivel del emperador inmortal, además, podría resistir una pelea entre reyes celestiales y emperadores inmortales. Fue encontrado por el emperador inmortal Menran en las profundidades de un espacio desconocido. Fue desafortunado que nadie supiera por qué esta etapa de batalla estaba completamente sellada. A partir de entonces nadie pudo entrar a la arena. Grandes 4 golems de piedra. Li Ye estaba allí, pero se perdió por completo la conversación. Sus ojos estaban enfocados en las 4 gigantescas estatuas ubicadas en los 4 extremos de la arena. Cada uno de ellos se elevaba a más de 100 metros. Todos tenían expresiones diferentes, pero todos eran muy realistas. Tallado en las manos de un reconocido experto con una técnica de cuchilla muy natural y perfecta. Esto es lo que más quería ver. Después de la muerte de Nan Shen Virtuous Paragon, nunca había visitado esta secta. Fue sorprendente ver las 4 estatuas después de todos estos años. Cuando Nan Wairen y su compañero Zhang estaban charlando, nadie notó a Li Ye. Un momento después, el compañero Zhang finalmente vio la acción actual de Li Ye, levantó las cejas y preguntó: ¿Qué está haciendo este idiota? Nan Wairen vio que Li Ye estaba tratando de subir a la cima de la estatua oriental, sin embargo, debido a su débil nivel de cultivo, no pudo llegar a la cima. En este momento había muchos estudiantes rodeando el escenario de batalla, lo vieron luchar como un chico de pueblo que visitaba la capital por primera vez. Las risas estallan y las burlas llenaron la arena. Nan Wairen estaba tan avergonzado que quería cavar un hoyo y esconderse en él para siempre. No podía ver qué tenían de especial estas 4 estatuas que impulsaban la acción de Li Ye. Li Ye le indicó a Nan Wairen que viniera. No puede decirle que no al discípulo principal, especialmente cuando la persona está siendo señalada por toda una secta. Caminó abatido hacia Li Ye bajo las miradas escrutadoras de todos los discípulos. Esta estatua es demasiado alta, llévame allí. Li Ye ordenó con calma. Ah.
Nan Widen gritó y luego se quedó en silencio. Se preguntaba en silencio si Li Ye se había vuelto loco. Subir a la estatua, frente a todos los discípulos de Nan Sentimenget, fue una gran bofetada en sus caras. ¿Vas a aceptarme o quieres seguir viendo mi espectáculo de monos? Li Ye comentó con indiferencia, era como si todo esto no tuviera nada que ver con él. Sin otras opciones, Nan Widen agarró a Li Ye y saltó, de un solo golpe, a la cima de la estatua. Li Ye se sentó en el hombro de la estatua, miró tranquilamente a lo lejos y absorbió los cielos frente a sus ojos. Nan Widen no era tan grueso como Li Ye. Inmediatamente saltó y esperó al pie de la estatua. Se quedó allí, esperando, por si sucedía algo, simplemente no podía abandonar a su compañero discípulo. El compañero Sang, sin embargo, no quería quedarse allí ni un segundo más, inmediatamente se fue sin un saludo de despedida. ¿Cree que es un pez gordo? ¿Sentado encima de la estatua? Este paleto es demasiado grosero. Ignorando los comentarios arrojados por los discípulos de Nan Sentimenget, Li Ye permaneció sentado en el hombro de la estatua, le susurró como si estuviera conversando con él. Las acciones locas y sin sentido de Li Ye hicieron que los espectadores cuestionaran su cordura y la suya propia. Este fue realmente un idiota sin miedo. Sin embargo, nadie intentó detenerlo, sentían que estaba por debajo de ellos interferir con la musa de un loco. Finalmente, Li Ye parecía haberse aburrido de sentarse. Una vez más agitó sus manos para señalar a Nan Widen. Como una roca que le habían quitado del hombro, Nan Widen estaba tan aliviado de que esta locura hubiera llegado a su fin y derribó a Li Ye al suelo. Querido mayor, el sol se ha puesto. ¿Volvemos y descansamos? Nan Widen estaba orando con todo su corazón para que este primer discípulo pudiera evitarle más vergüenza. ¿Quién sabía qué otras cosas haría si el viaje continuara? Al ver la pobre expresión facial de Nan Widen que era como un cachorro muerto, Li Ye se rió entre dientes y asintió con la cabeza. Tu madre. Un discípulo no pudo evitar gritar después de ver la sonrisa diabólica de Li Ye. La antigua secta del incienso de purificación es una secta de tercera categoría. ¿Un sapo quiere comerse la carne de un cisne? Yo escupo. Una tonta tortuga negra tiene los nervios para cortejar a nuestro superior. 1. Al ver que alguien lo desafiaba directamente, Li Ye lentamente se giró y dijo. ¿Cortejar a tu superior? No piensen demasiado en ustedes mismos. Incluso si un ángel celestial o hadas divinas quisieran casarse conmigo, tendrían que orar por mi aceptación. Tu mayor. Hay una larga cola hasta que llega su turno. Tu madre, estás cansada de vivir. Todos los discípulos varones estaban alborotados después de escuchar esas palabras desvergonzadas. Cálmate, cálmate, todos deberían valorar la paz y la prosperidad. La situación actual enfrió a Nan Widen hasta la columna, inmediatamente tomó a Li Ye y se fue. No podía dejar afuera a este loco ni un segundo más. Después de llegar sano y salvo a su casa de huéspedes, Nan Widen lloró. Honorable mayor, por favor. Este no es un lugar donde podamos decir y hacer lo que queramos. Da un paso atrás y aprecia el cielo alto y el mar profundo. Por favor, mantén el control. Aguantar. Li Ye proclamó con indiferencia. Un general detendrá un ejército entrante, una presa detendrá la corriente entrante. 2. Nan Widen se congeló, cuidar a alguien como Li Ye era como encontrar problemas para uno mismo. Realmente se arrepentía de haber tomado esta misión de ir a Nan Sentimenget. Después de los eventos en la etapa de batalla, muchos de los discípulos de Nan Sentimenget estaban indignados. Du Yuanguan fue uno de los que realmente quería matar a Li Ye. Era un discípulo externo, pero sus talentos innatos estaban por encima del promedio, por eso muchos se refirieron a él como el pequeño genio. Solo se había unido a la secta durante 5 años, pero ya había alcanzado la etapa cumbre del Palacio Provisional. Mientras pudiera aprobar con éxito el examen de este año, podría convertirse en un discípulo interior. Du Yuanguang estaba muy enamorado de Li Xuanyan. Durante su examen de ingreso a la secta, ella fue una de las principales organizadoras. Cuando la vio por primera vez, quedó prendado. También pensó que ella reconoció sus habilidades y talentos desde que lo aceptó. Tenía gran confianza en su habilidad y deseaba que ella se convirtiera en su compañera de Dao. El hecho de que Li Ye estuviera allí, naturalmente, se convirtió en una espina en sus ojos. Este mortal no conoce sus propios límites. Si no le doy una pequeña lección, seguirá pensando que está por encima del cielo y de la tierra. Los ojos de Du Yuanguan revelaron su intención asesina mientras gritaba en voz alta. 1. Escupo es una expresión en la que el hacedor simula el sonido de escupir sin escupir realmente. Es mostrar desprecio. 2. Este es otro proverbio chino. Le dice a alguien que no se preocupe, casi como que será será.
Suena muy bien en chino ya que solo consta de 8 palabras, 4 por cada prosa con la misma estructura tonal. También riman y tienen los mismos significados paralelos para cada una de las contrapartes de las palabras. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos y el capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 9, Brutal, 1. Capítulo 9, Brutal, 1. Al día siguiente, Li Ye se despertó e inmediatamente preguntó si Nan Wairen quería hacer otro viaje turístico. Quería ver si quedaba algo de su época que todavía existiera. Nan Wairen no quería ir en absoluto. No importaba si Li Ye estaba loco o estúpido, su intuición le decía que Li Ye definitivamente causaría problemas, ir con él era simplemente masoquista. Desafortunadamente, Li Ye ya se dio la vuelta y comenzó a emprender su viaje. Nan Wairen no tuvo más remedio que seguirlo. La tarea más importante durante este viaje fue el juicio matrimonial. Si algo realmente le sucediera a Li Ye, no podría escapar ileso. Sin embargo, poco después de su partida, fueron rodeados por Du Yuanwang y sus amigos discípulos externos. Estos discípulos no estaban de acuerdo con Li Ye. Con Du Yuanwang a la cabeza, era una maravillosa oportunidad para darle una lección a este arrogante bastardo. Ah, soy el hermano Du. He oído hablar de su gran reputación desde hace mucho tiempo. Nan Wairen sabía que se avecinaban problemas, pero aún así mantuvo la calma y la amabilidad. Du Yuanwang solo le dio a Nan Wairen una breve mirada y dijo: Nan Wairen, no tienes ningún negocio aquí. Hazte a un lado o nos encargaremos de ti también. La expresión de Nan Wairen se oscureció, pero sabía que los fuertes se comen a los débiles. Así, se inclinó levemente y preguntó: Hermano Du, ¿cuál es el significado de esto? Du Yuanwang ignoró por completo a Nan Wairen esta vez. Envió una mirada helada hacia Li Ye que estaba llena de intención asesina. Li Ye, elegante y sereno como siempre, se acercó a Du Yuanwang y dijo: Un perro inteligente no bloquea el camino, si no quieres ser un perro, apártate del camino. Después de escuchar esto, Nan Wairen supo que todo estaba arruinado. Especialmente cuando vio la sed de sangre en los ojos de Du Yuanwang, supo que esto no terminaría sin incidentes. Un discípulo enojado gritó: ¿No quieres vivir? La antigua secta del incienso de purificación ya no tiene las calificaciones para ser considerada un linaje del emperador inmortal. ¿Te atreves a saltar como un payaso delante de nosotros? ¿Una simple hormiga se atreve a ser irrespetuosa? Li Ye estaba listo para replicar, pero Nan Wairen rápidamente lo detuvo y susurró: Olvídalo, hermano mayor. No te preocupes por ellos. Du Yuanwang es un discípulo externo que está recibiendo mucha atención. También es el último discípulo del protector Hua. Si aprueba el examen anual, inmediatamente se convertirá en un discípulo interno. La intención de Nan Wairen era recordarle a Li Ye que no podían permitirse el lujo de enemistarse con alguien como Du Yuanwang. Tenía el apoyo de un protector de Nan Saint Demon Gate. Una posición de protector en esta secta tiene una posición más alta que una posición de anciano en la antigua secta del incienso de purificación. Du Yuanwang no hizo ningún movimiento, solo dijo fríamente: Nosotros, la Nan Saint Demon Gate, gobernamos el país del viejo buey. Incluso si eres de una secta pequeña, sigues siendo un invitado, aún así nos gustaría tratarlo con la cortesía requerida acorde a nuestro estatus. Sin embargo, recientemente uno de mis hermanos perdió un tesoro, esto no es algo común en nuestra honorable secta. La tez de Nan Wairen se volvió gris. Entró en pánico. Hermano Du, ¿cuál es el significado de tus palabras? Du Yuanwang miró a Li Ye y dijo: En los últimos 2 días, no hubo otros invitados además de la gente de tu secta. Du Yuanwang insinuó claramente que el ladrón era de la antigua secta del incienso de purificación. Este asunto no solo afectó a una persona porque también influye mucho en la reputación de toda una secta. Incluso alguien tan astuto como Nan Wairen no pudo evitar mostrar una expresión fea. Hermano Du, por favor tenga cuidado con lo que dice. Nan Wairen quería tratar este asunto diplomáticamente, pero ahora se refería a la reputación de su propia secta. No toleraría semejante insulto. ¿Miras lo que digo? Tu secta está desolada y pobre como un mendigo, ¿quién podría garantizar que un ladrón no se había infiltrado en tu secta? Tu principal discípulo es solo un pedazo de basura, decir que tu secta reclutó ladrones no sería descabellado. La cara de Nan Wairen se puso roja de ira. Como persona que realmente se preocupaba por su secta, no podía soportar esta burla. Hermano Du, queremos reunirnos con el líder seccional Fu de su secta. Pase lo que pase, exigimos una respuesta de su secta con respecto a esta acusación infundada. Du Yuanwang estalló en carcajadas durante 10 segundos y luego respondió con confianza:
¿Conocer al líder seccional Fu? Nan Wai-ren, no es que no quiera reservarte algo de dignidad, pero tú y esta basura, solos, no tenéis la calificación para invocar una reunión con el líder seccional Fu. Nuestros líderes seccionales son lo suficientemente capaces para obtener el título de héroe nombrado. Se desconoce si sus mayores son capaces de realizar la misma tarea. Tal vez tus mayores estén calificados para reunirse con el líder seccional Fu, pero tú y esa basura. Ni se te ocurra pensar en ello. Después de terminar su discurso, Du Yuanwang miró fríamente a Li Ye. Los otros discípulos aplaudieron y comenzaron a burlarse una vez más de Li Ye con palabras desagradables. Nan Wai-den estaba temblando de rabia, pero Li Ye aún mantuvo la compostura y respondió con cuidado. Ya sea que todo este incidente sea tu planificación, el líder o incluso tu protector, no me importa. Pequeño Du, en pocas palabras, es porque estás enamorado de tu superior, creo que su nombre era Li Xuan Yan. Aunque nunca la había visto antes, ustedes son demasiado mezquinos. Su principal descendiente, Li Xuan Yan, y su compromiso conmigo es simplemente un asunto unilateral. Como respeto el estado actual de su secta, consideraría tenerla como sirvienta. ¿Y en cuanto a ti? Li Ye continuó. Usted es tan ingenuo. Si tu diosa tuviera tales talentos, no te tendría en sus ojos. Ya no me importa, ¿por qué intentarías competir conmigo por ella como un tonto? Apártese del camino, deberías encontrar un lugar con sombra y tomarte un descanso para refrescarte. Bastardo. Si tanto quieres morir, entonces te mostraré tu muerte. Du Yuanwang, enfurecido por esas palabras, convocó su espada y su aura. Du Yuanwang, si quieres pelear, te corresponderé. Habiendo presenciado la valentía de Li Ye, Nan Wai-ren, que ardía de rabia, se sintió mucho mejor. Sin embargo, sabía que Li Ye nunca se había cultivado antes, por lo que inmediatamente hizo guardia frente a él. Bien, primero me ocuparé de ti y luego mataré al pequeño bastardo. Una ira ardiente explotó en sus ojos. Para él, Li Xuan Yan era una diosa intocable, pero Li Ye se atrevió a insultarla. Li Ye empujó lentamente a Nan Wai-den hacia atrás y dijo con calma. Hola Wai-ren, si alguien quiere quitarme la vida, entonces seré yo quien le ponga fin. Deberías dar un paso atrás y observar. Bien. Bien. Excelente. Du Yuanwang ya no estaba enojado sino que se echó a reír. Esto es lo más divertido que he escuchado en mi vida. ¿Un pedazo de basura como tú quiere matar a alguien que está en el escenario del Palacio Provisional, como yo? Que así sea, te daré la oportunidad de luchar. Sabiendo que era un mortal, sabían que no podía usar ninguna ley de mérito, los otros discípulos se compadecieron de Li Ye. ¿Técnicas marciales versus leyes de mérito? Ni siquiera sabes lo básico, pero tu arrogancia está por el cielo. Es una lástima. A Li Ye no le molestaron esos comentarios. Él exclamó. Está bien, todos pueden presenciar esta batalla. Caminó hacia el escenario de batalla. No puedes. Nan Wai-den estaba llena de miedo. Agarró a Li Ye y dijo. Señor. Esto es imposible. Du Yuanwang ha alcanzado la cima del escenario del Palacio Provisional. No puede ser su rival. Está bien. Él solo está en el Palacio Provisional y no en Ruao Novo. Sin embargo, incluso si un noble real en An Sentimenget se atreve a meterse conmigo, dependiendo de mi estado de ánimo, también lo cortaría en pedazos pequeños. Li Ye sonrió levemente y luego empujó a Nan Wai-ren. La cabeza de Nan Wai-den empezó a doler. Su primer pensamiento fue que su superior se había vuelto senil. Li Ye solo se había unido a la secta por unos días, no ha comenzado a practicar ni siquiera las técnicas de cultivo más básicas. Solo tenía acceso a la técnica marcial Invisible Dual Blades. Una persona que solo practicaba artes marciales no podía luchar contra un cultivador. Las técnicas marciales, comparadas con una ley de mérito, eran como el cielo y la tierra, sin mencionar que Du Yuanwang también era un experto en el escenario del Palacio Provisional. Nan Wai-den recuperó su razonamiento e inmediatamente fue a buscar a su maestro, el protector Mo. Él lo sabía, si esta pelea ocurriera, solo la muerte sería el resultado. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 10, Brutal, 2. Capítulo 10, Brutal, 2. La noticia sobre la pelea de Li Ye y Du Yuanwang fue difundida intencionalmente por los discípulos de Nine Saint-Mongate. La noticia de esto viajó rápidamente por toda la secta. Du Yuanwang poseía considerable influencia y popularidad dentro de la secta por alcanzar la etapa del Palacio de Provisiones 5 años después de su admisión.
Aquí se le consideraba un genio, en la actual secta antigua del incienso de purificación, sería un genio entre los genios. Incluso las personas mayores que se enteraron de este desafío se sorprendieron. Desafiando a Duyuan Wang. Él es el discípulo heredero del protector Hua. A pesar de que su físico de lobo dorado solo ha llegado a Houtian, sigue siendo un tipo formidable. ¿Cuál es el nivel de cultivo actual del principal discípulo de la antigua secta del incienso de purificación? Algunos de los discípulos que nunca habían oído hablar de Li Ye estaban bastante intrigados. El mayor Zheng se preocupa demasiado. Esa secta es promedio en el mejor de los casos y sin expertos. Su principal discípulo es un pedazo de basura. Físico mortal, rueda de vida mortal y palacio del destino mortal. Solo se había unido a la antigua secta del incienso de purificación durante 2 días. Solo había practicado técnicas marciales, incluso las leyes de mérito más elementales se le escapaban. Un discípulo respondió burlonamente. Después de escuchar esta noticia, los mayores que no conocían a Li Ye antes se quedaron aún más perplejos. ¿Un artista marcial desafiando a un cultivador? Debe estar cansado de vivir. Esto es como el ciervo joven que no le teme a un tigre, ¡qué tristeza! 1. Muchos de los mayores perdieron el interés porque creían que la pelea terminaría después de un solo movimiento. Duyuan Wang solo necesitaba un golpe y todo estaría terminado. Esta noticia también llegó a oídos de algunos dirigentes y protectores seccionales. Sacudieron la cabeza mientras contemplaban las implicaciones. Uno de los protectores habló de manera fría y distante. Tal vez esto sea una bendición disfrazada. Matar una basura no es algo de lo que enorgullecerse, sin embargo, si los idiotas jóvenes de la antigua secta del incienso de purificación desean desafiarnos, que esto sea una lección. Este comentario provocó que algunos protectores y dirigentes seccionales fruncieran el ceño. Después de todo, todavía era una secta del emperador inmortal. Actualmente, todavía tenía métodos de cultivo a nivel emperador y, lo que es más importante, la herencia del emperador inmortal Min Ren. Todos han estado observando esa secta como un tigre hambriento, esperando el momento adecuado para atacar. Siendo realistas, la Nansen Gate solo tuvo que movilizar a sus protectores para robar las leyes de mérito del emperador, pero el actual rey demonio nunca había revelado sus pensamientos sobre el tema. Esto provocó que los niveles superiores también permanecieran en silencio. Si tan solo el rey demonio diera la orden, alguien viajaría inmediatamente y destruiría la secta de inmediato, sin dudarlo. Mientras los niveles superiores todavía estaban reflexionando, Li Ye estaba parado en la cima del escenario de batalla. Había bastante gente reunida para este evento. Solo querían ver qué tipo de métodos de tortura emplearía Duyuan Wang. Cuando Duyuan Wang subió al escenario de batalla, un discípulo gritó en voz alta. Mayor Du, usa un movimiento de espada para cortarle la cabeza. Otro intervino. Un golpe de espada es demasiado misericordioso con él. Se atrevió a insultar al mayor Li y a nuestra secta, tienes que desollarlo pieza por pieza. Un mayor abrió la boca. La muerte es el único resultado por insultar a nuestra secta. Junior Du, no te apresures. Cortale las manos y los pies, pero no lo mates. Espere a que venga la antigua secta del incienso de purificación y se disculpe por él. Que todo el gran territorio medio, no, incluso todo el mundo emperador mortal sepa las consecuencias de oponerse a nosotros. En el escenario de batalla, Li Ye miró a Duyuan Wang y bromeó. ¿Los discípulos de Nansen Gate solo pueden usar palabras? Ustedes son realmente expertos en usar la boca. Animal idiota, solo necesito un golpe de espada para quitarte la cabeza del cuerpo. Frío como el hielo, Duyuan Wang levantó la barbilla y miró a su oponente. Si quieres pelear, entonces pelea, ¿qué tiempo perdido? Li Ye respondió casualmente. Su mano izquierda agarró su espada con fuerza. Lo levantó horizontalmente y apuntó el borde hacia Duyuan Wang y proclamó. Hacer su movimiento. Morir. Enfurecido por la actitud intrépida de Li Ye, Duyuan Wang hizo su movimiento. Un golpe de espada que parecía que podría destruir el espacio circundante atacó, fue tan rápido como un rayo. El aura de energía saltó bruscamente hacia el corazón de Li Ye, que fue acompañada por la ira interminable de Duyuan Wang. Li Ye no dio un paso atrás, en cambio, avanzó. Con cada paso que daba, la espada en su mano izquierda se movía como una serpiente celestial. Rápidamente desvió la técnica de la espada hacia un lado. Un ruido agudo, que indicaba un contacto exitoso con la carne, llenó la arena. La espada de Duyuan Wang, aunque no golpeó el corazón de Li Ye, había atravesado su hombro izquierdo. Insecto. Duyuan Wang sonrió hasta que vio que, como su espada todavía estaba en el hombro izquierdo de Li Ye, la mano derecha de su oponente comenzó a moverse. En un abrir y cerrar de ojos, incluso Duyuan Wang no vio el movimiento de la espada de Li Ye.
Bien. El golpe de la espada fue demasiado rápido, invocaba verdades misteriosas con las que nada más podía compararse. Nadie vio la trayectoria del movimiento. Los discípulos de Nan Sen Timenger estaban aplaudiendo ruidosamente cuando vieron la espada de Du Yuan conectarse. Sin embargo, en el mismo segundo, cuando la espada se topó con el hombro izquierdo, finalmente llegaron Nan Wairen y el protector Mo. El protector Mo vio la conexión de la espada y gritó: «Por favor, baja tu espada y perdónalo». Un segundo después, la sangre goteó de la garganta de Du Yuan. Entonces, de repente, salió a borbotones mientras su cuerpo caía lentamente al suelo. Sin piedad, Li ya había lanzado ambas espadas usando la técnica de cuchillas dobles invisibles. ¡Pa! ¡Pa! El cuerpo de Du Yuan fue atravesado por el camino de las dos espadas cuando mágicamente se cruzaron entre sí, dividiendo su cuerpo en 5 pedazos antes de que cayera al suelo por completo. La sangre llenó la arena. Los ojos de Du Yuan brillaron con indicios de desconcierto y arrepentimiento. No entendía cómo había caído. ¿Cómo iba a saber que la técnica de Li Ye fue perfeccionada por el propio emperador inmortal Min Ren? Aunque no se puede comparar con las leyes de mérito del nivel del emperador, no se puede subestimar una técnica marcial perfeccionada por un emperador inmortal. El hecho más aterrador fue que Li Ye comprendió las misteriosas verdades de esta técnica. Desde la época antigua hasta ahora, solo el emperador y Li Ye han entendido completamente los principios detrás de la medida. En este nivel, esta técnica podría incluso matar a un noble real. Du Yuan entró en el partido subestimando a su oponente, no tenía ninguna defensa preparada. No había manera de que pudiera esquivar el golpe incomparable. Li Ye cambió su hombro izquierdo para ejecutar este movimiento. En este momento, toda la etapa de batalla estaba completamente en silencio. Las risas y las burlas desaparecieron. Parecía que el tiempo se había congelado. La mandíbula de Nan Wairen cayó al suelo. Se apresuró a llegar aquí para salvar a Li Ye, pero no podía imaginar que Li Ye solo necesitara un corte para desmembrar el cuerpo de su oponente. Li Ye estaba quitando lentamente la espada mágica de su hombro. El ruido de la espada cortando contra su hueso chirrió suavemente, pero Li Ye no mostró emoción ni dolor. Había experimentado dolores mucho peores en el pasado. Tiró la espada y salió del ring. Miró a su alrededor y vio la multitud. Mostrando una expresión abatida y arrepentida, dijo: «Parece que a mi técnica de espada todavía le falta algo, tuve que cambiar una huelga y ahora estoy herido». Recordando lo que acababa de ocurrir, las mandíbulas de Nan Wairen todavía estaban pegadas al suelo. No sería sorprendente que se dislocara después de permanecer boquiabierto durante tanto tiempo. ¿Una espada para matar a un cultivador y él fingía estar triste? Este tipo era un descarado. En cuanto a los discípulos de Nan Sen Timenger, sus almas aún no habían regresado a sus cuerpos. Du Yuan era un genio entre sus compañeros, pero su oponente lo mutiló instantáneamente. Protector Mo fue el primero en recuperar la compostura. Inmediatamente cubrió la herida de Li Ye para detener el flujo de sangre y dijo gravemente: «Ve ahora». Llevó a Li Ye y abandonó la arena mientras Nan Wairen lo seguía justo detrás de ellos. Después de calmar a Li Ye, el protector Mo simplemente se sentó allí sin rumbo fijo. En este momento, no tuvo tiempo de pensar en cómo Li Ye mató a Du Yuan. Estaba devastado por las consecuencias de matar a un discípulo de Nan Sen Timenger. Este fue un gran desastre. Nan Wairen, por otro lado, estaba tratando la herida de Li Ye con una pasta plateada especial. Luego, le aplicó vendas alrededor del hombro. Su mente todavía se preguntaba qué pasó. ¿Cómo es posible que una técnica marcial mate a un experto del Palacio Provisional? Había visto a Li Ye practicar el movimiento antes. Aunque era admirable, a él realmente no le importaba ya que era solo una técnica marcial. Eso es solo porque no entiendes la verdad. Cómodamente relajándose en su silla, Li Ye estaba satisfecho con la expresión confusa de Nan Wairen. 1. Otro proverbio que significa que una persona es demasiado ingenua para reconocer el peligro. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 11, Arrogancia, 1. Capítulo 11, Arrogancia, 1. Aunque Nan Wairen no era un genio, tampoco carecía de habilidad. De lo contrario, no sería un maestro de salón entre los discípulos. Había leído el manual en Invisible Dual Blades antes. A sus ojos, era solo una técnica marcial normal, pero en manos de Li Ye, tenía un poder ofensivo temible. Miró a Li Ye con atención. Como persona astuta, era capaz de discernir las características y emociones de una persona de un vistazo. Sin embargo, Li Ye, de 13 años, frente a él, no podía ver a través.
13 años era la edad en la que una persona se unía por primera vez a una secta, todavía era una edad temprana que era emocionalmente provocable. Sin embargo, Li Ye poseía un aura tranquila que era tan profunda como el océano, era difícil describirlo con palabras. Su físico mortal, su rueda de vida mortal y su palacio del destino mortal hicieron que los ancianos y Nan Wairen dudaran de él. En realidad, Nan Wairen pensó que Li Ye tenía una enfermedad mental durante su primer contacto, una enfermedad mental que hacía que uno actuara con arrogancia y despreocupación en todas las condiciones. Sin embargo, después de estos últimos días, estaba empezando a comprender que la arrogancia y la calma era naturalmente parte de quien era Li Ye. Gran desastre. El protector Mo entró en pánico porque no tenía una solución y rápidamente dijo: el juicio ha terminado. Tenemos que regresar a nuestra secta. Quedarse aquí ahora mismo era lo mismo que estar en la guarida de un león o en la cueva de un dragón. El único pensamiento en su mente en este momento era huir. Es solo un asunto menor, ¿por qué tenemos que correr? Como culpable, Li Ye estaba acostado perezosamente en su silla. Lentamente habló. Para mí, no hay lugar más seguro que Nan Saint Demon Gate. El protector Mo miró enojado a Li Ye, tenía muchas ganas de abofetearlo un par de veces. Sin embargo, luego recordó que se avecinaba un desastre y perdió todo deseo de darle una lección física a este mocoso. ¿Qué sabes? Alguien que normalmente era reservado y callado como el Protector Ramón no pudo evitar reprender. ¿Crees que eres incomparable bajo los cielos después de que tuviste suerte de matar a Du Yuan? No conoces la fuerza de Nan Saint Demon Gate. Sin mencionar al rey demonio, incluso un anciano solo es suficiente para lidiar con nuestros 6 ancianos. Que Nan Saint Demon Gate nos destruya es como matar una hormiga. Esas palabras fueron humildes pero realistas. En realidad, los 6 ancianos, si oficialmente recibieran títulos, serían simplemente héroes nombrados, serían equivalentes a los protectores de Nan Saint Demon Gate. Los ancianos en Nan Saint Demon Gate eran todos nobles reales como mínimo, y el rey demonio era uno de los que había creado innumerables milagros y leyendas en los últimos 30.000 años. Su fuerza era profunda y sin techo. Mi querido Protector Amo, no te preocupes. Li Ye dijo con frialdad. Si esto fuera afuera, estaría un poco preocupado. Sin embargo, ahora es todo lo contrario, veremos quién matará a quién. Héroes nombrados, nobles reales, esos tontos no pueden alcanzar la cima. El Protector Amo se quedó sin palabras. Este pequeño niño acaba de decir que los héroes nombrados y los nobles reales no podían alcanzar la cima cuando nuestros mayores solo eran héroes nombrados. Tú. En ese momento, algo sonó afuera. La expresión de Nan Wairen instantáneamente se volvió amarga. Rápidamente salió a comprobarlo, pero volvió corriendo inmediatamente y gritó de terror. No es bueno. Hay un bloqueo fuera del edificio. Una multitud entró al edificio, encabezada por el líder seccional Fu. Su expresión, en este momento, era muy fea. Hermano Fu, esto es solo un pequeño malentendido. Al ver la expresión de Fu, el protector Mo supo que uno no podía esconderse del sol para siempre. Respiró hondo y fue a saludarlo. 1. ¿Malentendido? Entonces podrás explicárselo a nuestro joven, Su Hui. El líder seccional Fu estaba a un lado y un joven caminaba junto a él. Este joven vestía una túnica dorada. Su cuerpo estaba rodeado por un aura sangrienta y, sobre su cabeza, había una luz dorada translúcida. Solo tenía 20 años pero su aura era formidable. Cuando vio al joven, el Protector Amon no pudo evitar estremecerse. El hombre frente a él probablemente había alcanzado la etapa del mandato del cielo. Fue bastante increíble, al Protector Mo le tomó 50 años alcanzar el mandato del cielo. Este es Su Hui, el primer discípulo del Protector Hua. Du Yuan estaba a punto de ser discípulo del Protector Hua, pero ahora está muerto, Junior Su Hui quiere reparaciones. Dijo fríamente el líder seccional Fu. Su Hui dio un paso adelante, sus ojos irradiaban una luz dorada, como una espada desenvainada. Poseía una aura tiránica, una aura que sentía como si quisiera devorar a otros. Su Hui era, por supuesto, mucho más fuerte que Du Yuan. Incluso si no era el genio supremo, se lo consideraba bien establecido dentro de la secta y se le asignaron muchas responsabilidades. El asesinato debe ser castigado con la muerte, una enemistad de sangre debe pagarse con sangre. No hay nada más que decir. Los ojos de Su Hui se dirigieron hacia Li Ye como un animal, queriendo separarlo en muchos pedazos. Protector Amor rápidamente medió. Junior Su, esto es un malentendido. El discípulo de mi secta no quería matarlo, fue solo un accidente. Su Hui dijo gravemente. No hay lugar para la discusión. Entrega al criminal ahora mismo, no cometas otro error. De lo contrario, buscaréis la muerte.
Ten cuidado de que esto pueda provocar el fin de tu secta. No es de extrañar. Li Ye se levantó lentamente de su silla y caminó con gracia hacia adelante mientras miraba a Su Hui. No es de extrañar que la atmósfera de Nansen Timenget fuera tan sombría, es por idiotas como tú. Tanto Nan Wai-ren como Protector Mo tragaron saliva con asombro. Nan Wai-ren gritó por dentro. Oh, Dios mío, mi gran antepasado, decir una o dos frases menos no te mataría ahora, ¿verdad? Llamarlo idiota en su cara es como echar leña al fuego. Solo con esas palabras, es suficiente para matarte 1000 veces. La intención asesina de Su Hui se amplificó cuando se llenó de ira, hizo un movimiento hacia Li Ye. El Protector Mo interfirió. Agarró la mano de Su Hui para evitar que arrasara. Protector Mo, no cometas otro error. El líder seccional Fu canalizó su energía, su cuerpo comenzó a irradiar luz dorada. Dio un paso adelante y su aura por sí sola hizo que al Protector Mo le costara respirar. El Protector Mo se sorprendió por la diferencia de fuerza entre él y Fu. Fu era un héroe nombrado, a menos que un anciano estuviera aquí para combatirlo, no había nadie aquí que pudiera detenerlo. Líder seccional Fu, ¿es así como tratas a tus invitados en Nansen Timenget? El líder seccional Fu no mostró emociones y proclamó. Si entregas al criminal, seguirás siendo un invitado estimado en nuestra secta. Sin embargo, si crees que tu secta tiene la fuerza para ser nuestro enemigo y continúa albergando al criminal, entonces no solo perderás tu vida sino que toda tu secta morirá. ¿La desaparición de la secta? Li Ye, que estaba protegido por el Protector Mo, se rió ligeramente y dijo. La Nansen Timenget se ha vuelto demasiado arrogante. Si existiera el peligro de la desaparición de una secta, sería tu secta. 1. Otro proverbio chino. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 12, Arrogancia, 2. Capítulo 12, Arrogancia, 2. Li Ye ya no quería mirar al líder seccional Fu y Su Hui. Salió, era como si estuviera dando un paseo por una calle vacía y dijera. No me importa quién sea el maestro actual de Nansen Timenget. Rey demonio o parangón virtuoso, lo que sea. Sí. ¿Quieres seguir las pautas de cortesía? Está bien. Si no, entonces no lo hagas, con mucho gusto le corresponderé el trato. Hoy, aquí mismo, masacraré a todos los Nansen Timenget, los enviaré a todos a encontrarse con la vieja cabeza de pollo. 1. Bien. Bien. ¡Qué valiente! Te arrancaré los ligamentos y luego te desollaré la piel. Entonces veremos cómo vas a destruir nuestra secta. Su Hui se quedó sin palabras. Este fue el evento más cómico que jamás había presenciado. Esta era la primera vez que veía a una persona tan arrogante e ignorante. En este momento, el Protector Mo y Nan Wai-ren querían cavar un hoyo y esconderse en él. ¿Un mortal que proclama destruir la Nansen Timenget? Esta era una secta que era extremadamente fuerte incluso dentro de todo el gran territorio medio, gobernó sobre toda una nación. ¿Quién podría realmente masacrarlos? Li Ye ignoró a Su Hui y siguió caminando con gracia afuera. Bastardo. Morir. Su Hui flotó en el aire y giró la energía de su espada hacia Li Ye. Retirarse. Una voz, similar a un trueno en el cielo, resonó en toda la secta, nadie podría resistir la autoridad contenida en él. Atravesó directamente el alma. Debido a esta voz, incluso Su Hui y el líder seccional Fu no pudieron evitar estremecerse, sus extremidades quedaron flácidas. Primer anciano. El líder seccional Fu reconoció la voz, con el miedo aún extendido por su cuerpo, se encontró incapaz de creer que un asunto tan pequeño estuviera causando la presencia del primer anciano. Fue una competencia justa, cuando lo matan, uno solo puede culparse a sí mismo por no ser tan hábil. Su voz continuó rugiendo por el cielo. Cuenta la leyenda que el primer anciano fue un ser iluminado. Este era un personaje cuya fuerza estaba solo por debajo del rey demonio. Su presencia hoy hizo que todos pensaran que había más en el mortal de lo que parece. Nuestra alianza matrimonial entre Nansen Timenget y la antigua secta del incienso de purificación es la tradición de nuestra secta. El primer anciano, ignorando la muerte de Duyuan Wang, dejó que su voz atronadora volviera a sonar. Sin embargo, el matrimonio no es un asunto menor. Si la antigua secta del incienso de purificación quiere casarse con nuestro principal descendiente, tiene que demostrar que es digno. Después de escuchar las palabras del primer anciano, Li Ye volvió a su actitud tranquila y dijo. Finalmente, Nansen Timenget tiene a alguien que asumirá la responsabilidad. Si quieres seguir la tradición, yo haré lo mismo. ¿Quieres ponerme a prueba? Que así sea, acepto.
Elegir un día no es tan bueno como cumplirlo, realizaremos la prueba ahora mismo. Casarme con tu descendiente es mi elección, sin embargo, si alguien se atreve a faltarme el respeto, le daré una lección. 2. Terminado con sus palabras, salió directamente. Será hoy. Después de terminar su orden final, el cielo finalmente volvió a su estado sereno. Todos comenzaron a dispersarse ya que nadie se atrevió a faltarle el respeto a la orden del primer anciano. Sin embargo, el consenso aquí fue que Li Ye no sabía que el cielo estaba alto y la tierra ancha. Su arrogancia parecía no tener límites. Al protector Mo ya no le importaba su imagen. Agarró a Li Ye y lo llevó de regreso a la habitación. Tonto. Si quieres morir, por favor no derribes a nuestra secta contigo. Protector Mo, ¿tienes que estar tan asustado? Li Ye, que no estaba dispuesto a ser llevado de regreso a la habitación, apartó las manos del protector Mo. Tú. El protector Mo no pudo evitarlo más y comenzó a hiperventilar. Nan Wai Ren, como una novia maltratada, gritó. Mayor, ¿sabes qué tan fuerte es la Nan Sen Temenguer en este momento? Por no hablar de sus mayores y el rey demonio, todos sus protectores tienen la calificación para ser nobles reales. El rey demonio Lunri, usando una sola mano, sería suficiente para traer desastre a nuestra secta. Antes, cuando su primer anciano estaba desarmando el conflicto, deberías haber aprovechado la oportunidad para anular el problema. ¿Es así? Ahora es demasiado tarde. Además, prefiero hablar con los puños. Li Ye dijo fríamente. Por supuesto, Li Ye no pudo revelar sus secretos. Si Nan Sen Temenguer quisiera causar problemas, aprovecharía esta oportunidad para probar la integridad de la secta. Aunque, ese año, prometió a Nan Sen Virtuous Paragon cuidar de sus descendientes, pero si no conocían su lugar, Li Ye estaría feliz de curarlos de su corrupción. Además, justificaría que se llevara los tesoros de Nan Sen Temenguer. Nan Wairen se rindió, ya no quería hablar ni mirar a Li Ye. Se sentía como si estuviera dirigiendo música, pero solo un buey escuchaba. Fue un desperdicio de su energía. 3. El Protector Amo finalmente recuperó el control de su voz, solo pudo decir con desdén. Será mejor que sigas las reglas y asistas al juicio. Si sigues causando problemas, no tienes que preocuparte por volver a la secta. Entonces nadie podrá salvarte. El juicio se desarrollaba en un antiguo pabellón. Había dos protectores que actuaban como mediadores. Uno de ellos era el protector Hua, el maestro de Sui. El otro era el gran protector Yue, el protector más fuerte en Nan Sen Temenguer. Auras circulares y visibles rodearon el cuerpo del protector Hua. Era como si su cuerpo estuviera hecho de metal dorado. En cuanto al gran protector, su aura era mucho más intimidante. Su fuerza de noble real se filtró en un color sanguíneo en lugar de dorado. Muchos discípulos rodearon el pabellón, cultivar podría ser solitario y mundano. A todos les encantó la oportunidad de que sucediera algo entretenido. Había tantos aquí que ni siquiera una mosca podría atravesar el mar de gente. El grupo que más se opuso a este matrimonio estaba formado por los discípulos varones. Todos esperaban que Li Ye fallara en el juicio porque creían que no calificaba para ser el marido de su diosa. 1. Esta frase tendrá sentido más adelante. 2. Otro proverbio que dice que no hay razón para esperar. 3. Básicamente, un buey no puede oír ni apreciar la música, al igual que a una persona tonta no se le puede apelar con razonamiento. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 13, Bosque del Corazón Caótico, 1. Capítulo 13, Bosque del Corazón Caótico, 1. A los discípulos tampoco les gustó su actitud durante los 2 días que estuvo aquí. Por supuesto, esto era comprensible ya que amenazó con destruir la Nan Sen Temenguer. El fuego y el odio en sus ojos podrían matar a Li Ye 100 veces. Comenzaron a conversar entre ellos. Matémoslo a él y a toda la antigua secta del incienso de purificación. No, tenemos que cortarle los brazos y los pies y luego usar su cabeza como candelabro. ¿Un candelabro? Eso es demasiado humano. ¿Esta hormiga quiere casarse con nuestra princesa? Tenemos que encarcelarlo en la cima de Hawkcliff. Deja que los halcones lo picoteen durante 100 años mientras lo mantenemos vivo con técnicas medicinales. Las conversaciones rápidamente se convirtieron en gritos, la multitud se alimentó de ira y odio hacia Li Ye. Tanto el protector Mo como Nan Wai-Ren temblaban de miedo, sus dientes no podían dejar de rechinar. Li Ye se alejó de los alrededores y caminó tranquilamente alrededor del pabellón con un estilo arrogante. Cualquier otro se habría desmayado de estar rodeado de tanta gente que quiere comérselo vivo.
En ese momento, el gran protector Yue tosió. Esta tos aparentemente tranquila dominó a la multitud. No importa cuán ruidoso fuera el entorno, todos lo escucharon e inmediatamente dejaron de hablar. El aura de un noble real una vez más dominó el aire. En ese momento, el protector Hua comenzó a hablar. Si puedes completar con éxito la prueba, entonces nuestras dos sectas serán parientes políticos como la antigua tradición. Si no puedes pasarlo o mueres durante la prueba, entonces es una pena que no seas lo suficientemente hábil. Li Ye se sentó en una silla y luego lentamente se volvió hacia el protector Hua.